Una guerra imposible. Un juego publicado por Bélica tercera generación en este año 2025, cuyo autor es David Gómez Reyoso. Y un juego que nos va a llevar a la primera guerra carlista. Un momento. Antes de seguir, me gustaría poner algo de contexto a lo que el juego nos muestra, a las guerras carlistas. ¿Por qué sucedieron y qué es lo que pasó? Me he permitido preparar un pequeño vídeo explicándolo, así que vamos a verlo. La guerra carlista tuvo lugar en España entre los años 1833 y 1839. Fue desencadenada por la muerte de Fernando VII sin tener un heredero varón. El rey decidió dejar como heredera a su hija Isabel, pero Isabel solo tenía 3 años. Esto significaba que en realidad quien iba a gobernar era la mujer del rey, la cuarta mujer del rey, la reina María Cristina. Para poder nombrar a Isabel como heredera, Fernando VII tuvo que despojar de sus derechos a su hermano, al hermano de Fernando, a Carlos María Isidro, que por la edad de Isabel pensaba que iba a ser el próximo rey y el heredero lógico, pero no fue así. Cuando murió Fernando VII, Carlos María Isidro decidió reclamar sus derechos al trono, y esta fue la causa más directa del comienzo de las hostilidades. La disputa no fue una disputa solo dinástica, sino también representaba un choque de dos visiones de España. Por un lado el absolutismo, defendido por los carlistas, y por otro lado el liberalismo, apoyado por los isabelinos. La guerra comenzó en 1833, cuando Carlos María Isidro se proclamó rey estando en el norte de España. Esto desencadenó un levantamiento militar en varias regiones, especialmente en el País Vasco y en Navarra. La sublevación en el País Vasco y en Navarra no puede ser explicada sin la presencia de Tomás de Zumalacárregui, que fue el líder de estas milicias, de estos levantamientos. Tomás de Zumalacárregui era un veterano que había participado en las guerras napoleónicas y había sido condecorado en la batalla de San Marcial. Pero sus dotes militares iban más allá del valor táctico y de la habilidad táctica. Era un organizador nato y fue capaz de organizar las milicias, levantarlas y formar de la nada prácticamente un ejército, aunque pequeño, eficiente. La guerra podríamos decir que se dividió en varias partes, en 3 fases. Podríamos decir que una primera fase fue del año 33 al año 35, cuando los carlistas lograron algunas victorias iniciales y el gobierno isabelino tuvo que reorganizarse y también pedir apoyo a las potencias internacionales, especialmente a las europeas. Durante esta fase, la batalla más importante podríamos decir que fue la batalla de Mendigorría, que tuvo lugar el 28 de julio de 1835 en Navarra. La batalla tuvo como resultado la victoria carlista y le permitió a los carlistas asegurar el control sobre la propia Navarra. Una segunda fase sería del año 36 al 37. Durante esta fase, los liberales comenzaron a ganar terreno y las fuerzas carlistas fueron derrotadas en varias batallas importantes. La más importante probablemente fue la batalla de Luchana, que tuvo lugar el 23 y el 24 de diciembre de 1836, en un lugar cercano a Bilbao. Terminó con victoria isabelina y marcó un cambio de tendencia en la guerra. Y es en esta batalla, en la batalla de Luchana, donde se destaca la que sería otra de las figuras importantes de la primera guerra carlista, la del general liberal Baldomero Espartero. La tercera fase de la guerra sería entre 1837, finales del 37 y 1839. Durante esta fase de la guerra se estancó, pero los liberales consiguieron varias victorias que evitaron que los carlistas extendieran la rebelión a otras partes de España. La batalla de Puebla de Alcollarín en Extremadura evitó que los carlistas avanzaran hacia el oeste de España y la batalla de Tuy en Galicia evitó que los carlistas pudieran tomar posiciones en Galicia. Pero fue finalmente el 31 de julio de 1839 cuando tuvo lugar la batalla de Vergara, que fue la última batalla y la batalla, vamos a llamarla, decisiva. Fue una victoria isabelina y desembocó en el llamado Abrazo de Vergara, que marcó el fin de la guerra, el fin de las hostilidades. Pero a pesar de que la guerra concluyó en 1839, las tensiones entre carlistas y liberales continuaron. Y esto
dio lugar a los conflictos posteriores, la Segunda y la Tercera Guerra Carlista, además de marcar un impacto social y político importante en España, produciendo una polarización política y social en todo el país. Y ahora sí, vamos a seguir con las cosas del juego y lo que nos va contando Carlos. El juego es la guerra civil en España. Y bueno, y tengo conmigo a Carlos GT, que me ayudará a mostraros un poco cómo funciona. Carlos ha sido playtester y ha ayudado mucho, ¿no? Bueno, no es playtester, no. O sea, he ayudado más bien poco. Porque cuando yo empecé a jugar a esto... Es un poco modesto, pero... No, es verdad, porque cuando empecé a jugar a esto ya casi estaba terminado. Estaba ya el pollo en el horno. Vale, bueno, en cualquier caso Carlos ha jugado ya algunas partidas y nos va a servir me va a servir a mí de ayuda para mostraros cómo funciona el juego. Es un juego complejo, es un juego que tiene pues una buena cantidad de reglas, que es el libro del libro juego, ¿no? Pero el libro de reglas pues también es considerable. Y bueno, es un juego que hay que leerse las reglas, de que poquito a poco. Como sabéis, yo no hago tutoriales, o no es mi intención, pero sí os mostraremos un poquito cómo funciona el juego. Así que lo que vamos a hacer, como siempre, es ver un poco los componentes del juego y después un pequeño ejemplo de cómo funciona el juego y al final hablamos un poquito más. Este que estáis viendo de aquí es el mapa, el tablero de juego. Y esto representa lo que se llama el norte. Para que os situéis, pues tenemos por aquí arriba San Sebastián, aquí. Esta es la costa del País Vasco. Aquí tenemos Bilbao, con su ría. Y delante pues tenemos tanto Guecho como Portugalete. Y como veis también hay un montón de... A ver si se ven aquí. Un montón de tablas y de ayudas de juego que están situadas ahí, de manera que, a pesar de que el juego trae unas ayudas de juego estupendas, prácticamente todo viene en el tablero, en el mapa. Aquí tenemos más. Y aquí tenemos toda la zona. ¿Veis que hay una zona que es como de color rojo? Eso es lo que se llama la zona carlista, que nosotros hemos llamado de manera un tanto humorística Mordor, ¿no? Porque es de color rojo y es la zona donde cuando entran los liberales ahí, pues realmente lo pasan muy mal, sobre todo por el abastecimiento. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos diferentes localidades con diferentes denominaciones. Tenemos... esto es un sitio especial, que son las Amescoas, igual que allí arriba tenemos el Batxán, también ahí, que también es un sitio especial. Son los dos sitios especiales carlistas. Y luego, pues siguiendo estas carreteras, tenemos las carreteras principales, que son estas de color más oscuro, y luego tenemos carreteras secundarias, que son estas otras, y que cuesta más moverse por ellas. Luego, dependiendo de la forma que tengan, pues son, digamos, estas son localidades más grandes, estas son más pequeñas, y luego tenemos también las ciudades. Aquí tenemos Pamplona, más al sur pues tendremos por aquí Logroño, más al norte Vitoria, y los dos que os he enseñado antes, tanto San Sebastián como Bilbao. ¿Por qué os estoy enseñando estas ciudades? Porque las ciudades son importantes para ganar la partida. Es una de las formas que tiene el jugador carlista de ganar el escenario, ganar la partida, capturando dos ciudades, cosa que no es sencilla. Bueno, pero vamos, que lo vais a ver luego más el tablero con más cuidado, pero bueno, que os hagáis una idea de esto. Es el tablero, lo que representa. Sería lo que es hoy en día es, digamos, Euskadi, con partes adyacentes, partes de Logroño, partes de Burgos, partes de Navarra. Bueno, y tenemos también aquí un sitio especial, que es este puntito de este pueblo que es Dobro, que, bueno, y es especial porque es el sitio donde vive el diseñador, y entonces siempre tiene la ilusión o la gracia de incluirlo en sus tableros. Y bueno, pues es una anécdota divertida. Bueno, pues este es el tablero y ahora vamos a ver más componentes y más cosas que tiene el juego. Bueno, pues aquí estamos viendo las fichas que tiene el juego.
como vemos, las unidades de combate van a ser los bloques de madera que llevan la pegatina. Y luego tenemos una serie de marcadores de fichas en cartón que se van a usar para marcar otras cosas. Tenemos las fortalezas de uno y de otro bando. Tenemos las unidades de artillería, artillería de campaña y artillería de montaña. Los puntitos, digamos, es la fuerza que tiene la artillería. Y luego tenemos las mochilas que son unidades de logísticas que nos van a ayudar a abastecer a nuestras unidades. Y luego finalmente tenemos las unidades de combate, que voy a mostrarlas más de cerca. Y como veis ahí, las unidades de combate pues tienen una serie de puntitos, que eso dependerá en qué lado el bloque esté puesto. O sea, el bloque estará de pie y lo iremos girando. La parte de arriba será la cantidad de fuerza, la cantidad de las bolitas, la fuerza, que van a ser la cantidad de dados que va a tirar, y también los pasos que aguanta la unidad. Cada vez que recibe un impacto se va a girar y van a ir perdiendo fuerza y van a ir perdiendo también consistencia la unidad. ¿Qué es lo que vemos que tiene? Aparte de las bolitas que representan los pasos, pues vemos que tienen aquí una E con un número. Eso es la efectividad, y va a ser el número que van a tener que sacar los dados para impactar, para hacer daño cuando combatan al enemigo. En este caso, por ejemplo, esta unidad tiraría 4 dados porque tiene 4 pasos, 4 bolitas, y impactaría con unos y doses. Este de aquí pues solo tiene 1 y impactaría con 1. ¿Por qué? Porque esto es una unidad especial, es una unidad que se llaman partidas. Son las partidas carlistas, que son unidades mucho más pequeñas y que en realidad van a tener una utilidad más limitada. Quizás para cortar comunicaciones, para engañar. Y además, bueno, lo único bueno que tiene es que son unidades que se van a ir reponiendo siempre. No, aunque las destruyan, pues volverán a aparecer cada turno. Porque realmente representan a muy poca gente. Vale, y luego vemos también que hay una M con un número, que eso es la moral que tiene la unidad. En este caso esta unidad tiene moral 9, significa que si cuando tenga que hacer un chequeo de combate en una batalla, si saca 9 o menos, pues habrá pasado el chequeo. Bueno, pues estas son las fichas que hemos visto. Vamos a ver más cosas. Y aquí estamos viendo las cartas que trae el juego. Como veis, hay 2 mazos, un mazo para los liberales, los cristinos, y otro para los carlistas. Y luego además las cartas están divididas por años. 34, el 38, pero bueno, cada uno de los años tiene 36, cada uno de los años tiene una serie de cartas que van introduciendo en el mazo en ese año. Y luego hay diferentes tipos de cartas. Tenemos eventos que se van a jugar inmediatamente, luego tenemos cartas operacionales y tenemos cartas tácticas que los jugadores pueden guardarse y usar en el momento que necesiten. Esto realmente le mete mucha cosa temática al juego, mucho colorido, y también una cierta de añadido de niebla de guerra, aparte de lo de los bloques. Como veis, tienen un aspecto bastante, bueno, se ha tratado de hacer un aspecto decimonónico con grabados y dibujos de la época, o con cosas que lo parezcan al menos. La verdad es que tiene un aspecto bastante bueno, y luego la calidad del gramaje de las cartas es también bastante consistente. Bueno, pues vamos a ver alguna cosilla más. Esto de aquí son las 2 bolsitas de tela que trae el juego con las banderas de ambos, o las insignias de ambos bandos, y que van a usarse para meter dentro los bloques de madera que van a ser los refuerzos. Porque los refuerzos se van a sacar al azar y se sacarán de estas bolsitas de tela. Las muestro porque la verdad es que son bastante chulas, y yo creo que son una muestra más del nivel de calidad que trae el juego en cuanto a materiales. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí es lo que se llama el campo de batalla. Digamos que va a ser el tablero donde se van a resolver las batallas, lo que se llama batallas campales. En el juego va a haber 2 tipos de enfrentamientos. Van a haber escaramuzas cuando al menos uno de los 2 bandos tiene solo 2 bloques. Y en el caso de que, como poco, los 2 bandos tengan 3 unidades, en ese caso se va a resolver una batalla y se utilizará este tablero. Como veis, se van a colocar aquí las unidades de infantería, aquí se colocaría la caballería, la artillería por aquí, con los cubitos para marcar las unidades, los gastos que se van haciendo, las unidades que pueden entrar de reserva, que pueden entrar de refuerzo, las unidades que van quedando desmoralizadas. La verdad es que es una especie de... Bueno, es un juego aparte dentro del juego. La batalla es todo un juego, y el saber cómo utilizar tus unidades aquí, pues también
va a hacer que el éxito de la batalla pues sea para ti o sea para el otro. No solo la capacidad de las unidades, que va a influir mucho, y el azar de las tiradas de los dados, pero luego cómo vayas desarrollando tú la batalla en este tablero. La verdad es que hace una cosa, me parece un sistema interesante y desde luego es original. Este es uno de los 2 tableros aparte que tiene el juego, además del mapa principal. Vamos a ver el otro. Y este es lo que se llama el mapa de regiones, que es donde se va a llevar la contabilidad y cómo van sucediendo los asuntos fuera del norte, que es esta zona de aquí, que está representada por el mapa principal. Pues el resto de España se va a ver aquí cómo va el nivel de sublevación. La sublevación, como veis, tiene un factor numérico que va de 1 a 3, de 0 a 3, perdón. Y hay zonas como Cataluña o Valencia-Murcia que son más propicias y por eso tienen un mínimo de 1. Las demás provincias tienen un mínimo de 0. Aquí van a entrar unidades y se van a realizar acciones porque realmente las hubo y tienen que ver con el tablero principal, con las unidades que hay ahí. Y esto hace que nos demos cuenta que realmente esta guerra carlista, esta primera guerra carlista, es una guerra civil entera en toda España, aunque realmente la actividad más grande estuvo en el norte y luego en otras zonas también, pero sobre todo en el norte. Y luego también hubo zonas en los Monegros, en Aragón, o sea, hubo un montón de sitios donde hubo acciones, pero siempre las acciones principales tuvieron en el norte, y esto es lo que realmente el juego refleja y donde va a poner el foco. Pero bueno, aquí está este mapa, luego veremos en el ejemplo de juego cómo se interacciona con él. Bueno, pues esto es una de las hojas de ayuda, y digo hojas por decir algo, porque en realidad es un desplegable tríptico con 3 hojas, con un montón de tablas y ayudas de juego. Cada uno de los jugadores tiene una, y prácticamente todo lo necesario para jugar y para tener control de las unidades y de las acciones, pues van a venir en estos trípticos, que además veis que tienen unas ilustraciones de Ferrer Dalmau que son una pasada. Y aquí tenemos pues todos las cosas que necesitamos, cómo se hacen los movimientos, cómo se hacen las batallas, las escaramuzas, cómo se resuelven la fase de fin de año, los suministros, realmente muchas cosas. Y el juego pues nos trae este tríptico de ayuda. La verdad es que es parte de la estupenda edición que tiene este juego. Esto que estáis viendo aquí es el libro de reglas del juego, con todas las reglas, digamos, explicadas una a una y con bastante detalle. Es un juego que tiene bastantes reglas, pero que vienen bien explicadas y que vienen bien puestas aquí en este libro de reglas. Y luego, aparte de este libro de reglas, tenemos un libro de juego que va a incluir bastantes cosas también. Vamos a echar un vistazo. Este es el libro de juego, que incluye también un montón de cosas. Tenemos desde los escenarios que están aquí, con un montón de cosas. Luego tenemos un ejemplo de juego, un ejemplo de batalla, que es muy importante porque es una cosa un poco diferente y un poco especial. Ejemplos de turnos de juego. Aquí tenemos las notas históricas a las cartas. Cada carta, por qué se ha puesto, qué es lo que significa, qué es lo que representa. Viene también aquí explicada. Y nos habla luego de cómo son un poco cómo es cada uno de los bandos. El bando liberal, el bando carlista. Y más ejemplos de juego. Y luego también un poco la historia de cómo fue la guerra carlista. Tiene un breve resumen de cómo fue la guerra carlista. La verdad es que este libro de juego es un material excelente y es una ayuda fantástica para los que, como yo, no conocíamos mucho realmente cómo funciona la guerra carlista, cómo fue y qué cosas son las que pasaron. Y la verdad es que está muy bien que haya en un juego ponga esto. La verdad es que son cosas que en principio no parecen necesarias, pero la verdad es que te das cuenta que sí que lo son, porque aportan mucho.
Bueno, pues ya hemos visto casi todas las, digamos, las diferentes partes. Vamos a ver cómo todo se engarza junto y cómo funciona junto. Bueno, a ver, ya hemos puesto aquí el tablero con las fichas iniciales. Todas estas fichas que veis por aquí, todas estas de aquí van a ser las iniciales. Que ahora colocaremos con Carlos, colocaremos para ver, para que os hagáis una idea de cómo podría ser un comienzo de partida, aunque, claro, la colocación de las unidades va a depender de cada uno, un poco las estrategias que quiera seguir, o lo que quiere defender, o lo que no quiere defender. Vale, o sea que todo esto de aquí, estas de aquí son las iniciales de los carlistas, y todas estas de aquí son las iniciales de los liberales, de los cristinos. ¿Qué son esas fichas que están ahí detrás? Esas son las fichas que van a entrar de refuerzos. Pero aquí los refuerzos se van a sacar al azar dentro de las bolsas que ves ahí, así que lo que haremos será meterlas en las bolsas. Cada uno irá en su bolsa y cuando saquen refuerzos se sacarán al azar. De manera que esa será la bolsa de los refuerzos carlistas y todos los cristinos irán a la otra bolsa. Esto le da cierta aleatoriedad al tema de los refuerzos, no tienes claro qué es lo que te van a dar, y esto además refleja también lo que históricamente pasó, que a veces, sobre todo los cristinos, no tenían, que no necesito caballería, necesito tropa de infantería y no la tengo, bueno, pues lo que sea. Vale. Estas unidades que hay aquí son unidades que van al tablero de las regiones. Y todas estas son las que se hará el setup. ¿Quién hace el setup primero? El cristino. El cristino va a desplegar y luego lo hará el carlista. Venga, vamos a hacer el setup y ahora luego hacemos un poquito un breve ejemplo de cómo funciona el juego. Bueno, había dicho que íbamos a hacer el despliegue, pero no está hecho. ¿Por qué? Porque cuando Carlos estaba haciendo el despliegue me estaba contando por qué ponía las unidades en cada sitio, y me ha parecido que puede ser muy chulo el que lo veáis vosotros también. Así que, Carlos, haz el despliegue y explícanos un poquito por qué vas poniendo las cosas en cada sitio. Vale, primero ponemos las guarniciones de las ciudades, ¿vale? Entonces cada una tiene su numercito, esto va a capón, ¿de acuerdo? Esta es, las guarniciones es lo que al menos, por lo menos, tienes de defensa en esa ciudad. Luego cada una de las ciudades tiene un punto de artillería, y una tendrá dos. Entonces yo voy a poner un punto de artillería en todas las ciudades, y en Vitoria, que es donde me gusta a mí, que lo puedes poner donde quieras, pero a mí me gusta ponerlo en Vitoria, ponemos 2 puntos de artillería. Luego vienen las fortificaciones. Estas fortificaciones son guarniciones y fortificaciones dentro de la zona carlista. Son 4, una tiene que ir al Baztán, por narices, y otras 3 donde quieras. Pues mira, ponemos una en Estella, una en Durango y una en Orduña, por ejemplo. Y ahora vendría la parte de poner ya las propias fichas. Entonces, el cristino tiene, digamos, 3 tipos de fichas. Tiene 3 tipos de unidades. Las unidades de línea, las provisionales y la élite, digamos, junto con la caballería. Las peores unidades, que son estas, las que tienen una calidad de 1, son las que vamos a utilizar para guarnicionar el interior de las fortalezas, dentro de la zona carlista. Ponemos donde has puesto las fortalezas. Eso es. Entonces, vamos a poner una en cada sitio. Recordar que esto es el despliegue, en realidad es libre, o sea, la gente puede desplegar como quieras, pero Carlos, que ya ha jugado unas cuantas partidas, nos está mostrando lo que puede ser un despliegue más o menos bien hecho. Más o menos. Luego, es que si quieres puedes quitar y no poner una guarnición dentro de la zona carlista, la puedes poner donde te dé la gana, pero lo lógico es ponerlo dentro de la zona carlista y que le cueste al carlista recuperarlo. Ahora pondremos por lo menos una ficha en cada una de las capitales. Como estáis viendo, primero despliega el jugador cristino, el liberal, y luego lo hará el carlista viéndolo. Tened en cuenta que son bloques de madera, aquí lo estamos poniendo hacia arriba para que lo veáis, pero realmente el otro jugador no va a saber qué es lo que estás poniendo, aunque se lo puede imaginar, sobre todo una vez que haya jugado unas cuantas partidas, se lo puede imaginar. Vale, vamos a empezar poniendo las 2 de peor calidad que nos quedan. Una en San Sebastián, que es siempre el sitio más difícil de tomar para el carlista, y la otra en Logroño, que es también un sitio que es un poco más incómodo para el carlista de llegar. Aquí cuando pones el Logroño se hace el chiste, ¿no? El Logroño, caramba, caramba. Efectivamente, bien visto. Y luego ya pues ponemos una en Bilbao. Estas ya son un poquito mejores, ¿vale? Las de línea tienen calidad 2, ¿vale? Una en Vitoria, una en Pamplona. Y ya tenemos las 5 capitales y las 4 fortificaciones con al menos una ficha en cada una. Cubiertas. Luego,
Las unidades logísticas, que serían un burro a la mitad y 2 mochilas, las voy a colocar ahora también. Voy a colocar el burro aquí en Vitoria, donde espero tener, digamos, un protoejército, algo más decente. Que se puedan juntar ahí unas cuantas unidades para intentar hacer algo con ellos, aunque al principio el Cristino lo va a tener un poco complicado. Exactamente. Y luego pongo 2 mochilas que me van a ayudar a resistir asedios. Entonces pondría una en Pamplona, que siempre es una zona también un poco expuesta para el Cristino, y una en Bilbao. Y me quedan 5 fichas, ¿vale? O sea, como veis, el Cristino tiene muchas fichas, pero las tiene muy repartidas, porque tiene que defender mucho terreno. Entonces, de estas 5 fichas, vamos a poner una en cada otra, o sea, una en cada capital. Con lo cual, me da justo para poner 2 fichas en cada capital y una ficha en cada... Pero la está poniendo Carlos porque quiere, que no hay obligación de hacerlo. Pero entonces, ya os digo que esto será un despliegue razonable, que podéis de alguna forma imitar o... Como sobre queráis. todo al principio de la primera partida, si no tenéis una idea muy clara, pues esto puede ser un ejemplo bastante interesante. Voy a poner las caballerías, una en Vitoria y una en Bilbao, que las caballerías en las zonas verdes, que son las del llano, combaten mejor. Voy a poner una infantería una infantería de línea aquí en Bilbao, una infantería de élite aquí en Vitoria, y aquí ya tendríamos un ejército, más o menos, y me quedaría una última que puedo elegir entre colocarla en Logroño o colocarla en San Sebastián. Ya aquí me da igual, casi la voy a colocar aquí en San Sebastián, aunque vamos a hacer una cosa, vamos a poner una de élite mejor aquí en Vitoria, y aquí ponemos una de línea. Y ahora tenemos, en cada una de las capitales tenemos 2 fichas, menos en Logroño, que solo tenemos una, y aquí en Vitoria tenemos 3. Que podríamos coger una de estas y ponerla aquí en Logroño y tener 2 en cada una, que es un... Claro, ten en cuenta que una de estas de aquí es y además es que hay que enseñarlo. La unidad logística, el burro. Hay que enseñarlo. Porque es interesante tener 2 fichas, ¿vale? Es interesante tener 2 fichas en cada una de las ciudades, porque así le cuesta más al carlista entrar. Ya os explicaremos cómo. Y este sería el setup del Cristino. Esto sería un setup razonable del Cristino. Exactamente. Vale. Y el carlista, como viendo esto, aunque sin saber las unidades, claro, ¿cómo sería un despliegue razonable? Pues mira, como veis, esto es lo que tiene el carlista. Tiene 6 fichas de combate y 3 partidas, ¿vale? O sea, como veis, tiene muchísimas menos fichas. Pero es que el carlista no tiene que defender el terreno. O sea, no tiene que defender nada. Vamos a ver. No va a querer que le conquisten las villas principales. Pero en principio se puede despreocupar un poco. ¿Qué vamos a hacer con las partidas? Las partidas van a bloquear las rutas de acceso al interior de la zona carlista. Porque aunque mueran en el combate, por lo menos les han parado. Entonces, por ejemplo, uno de los accesos suele ser por aquí, por Villarreal. Otro acceso suele ser por aquí, ¿vale? Y esta tercera, pues la podemos poner en, por ejemplo, pues mira, vamos a bloquear los avances desde Vitoria. Y tenemos aquí bloqueados los 3 accesos. Y ahora, el carlista empezaría ya a hacer planes, porque el Cristino ha colocado en modo defensivo, no sabe por dónde le van a venir las tortas. Claro, y ahora el carlista es el que y ahora el carlista es el que toma la iniciativa. Entonces el carlista puede decidir originalmente ir a asediar una ciudad, una de las ciudades, y a la vez asediar uno de las villas mayores que están aquí dentro ocupadas por el Cristino dentro de la zona carlista. Entonces, como necesitamos más tropas, ¿vale? Para poder entrar necesitamos más tropas que lo que hay defendiendo, tenemos que utilizar por lo menos 3 fichas para asediar una ciudad y 2 fichas para asediar un fuerte. Un fuerte, o sea, una de las fortificaciones. Lo que pasa es que el carlista, dentro de la zona carlista, tiene un montón de chollos y entre ellos está un movimiento especial, ¿vale? Es un movimiento en el cual, voy a poner un ejemplo para que se entienda el setup, porque si no, no se entiende. Si tú colocas, por ejemplo... Como un movimiento de regrupamiento. Sí, un movimiento de regrupamiento en el cual elige una zona y desde ahí absorbe una ficha, ¿vale? Una ficha de cada una de las zonas adyacentes, las que quiera, ¿vale? Las que quiera. Y desde ahí pueden mover todas con 2 puntos menos de movimiento. Pero ya con un punto de acción ya moviliza todo. Vale. ¿De acuerdo?
Ahora cuando expliquemos un poquito cómo se mueve, Ujú. vais a ver que este es un movimiento especial, como dice Carlos. Eso es. Pues mira, vamos a, por ejemplo, a asediar Vitoria y a... Pamplona. Perdona, a Pamplona y a... Y el Baztán. y al Baztán. Con lo cual, me voy a colocar de tal manera, por cierto, para que sepáis, estas dos fichas son la élite. Son calidad 3. Esto es la élite del carlista. Las mejores del carlista y del juego prácticamente. Sí, luego hay otras dos que vienen después, pero esto de momento es la élite. Que como veis además ni siquiera empiezan con los 4 puntos, empiezan con 3. Pero empiezan con un punto menos de la fuerza original. Pues entonces, venga, vamos a ponerlos aquí mismamente en Tolosa. Y aquí alrededor, pues ponemos una, otra y otra. Para hacer esa maniobra que has dicho. Para hacer esa maniobra. Y ya lo podríamos dejar así. Y con esta maniobra puedo irme al Baztán a asediar el Baztán y también a asediar Pamplona. Vale, y ese podría ser un. Y esto sería un posible comienzo de partida. Vale, vamos a intentar hacer un poco. ¿Cómo sería un turno? ¿Cómo se mueven las cosas? Tenemos la secuencia de juego en alguna de las ayudas de juego. Aquí tenéis el turno de juego. Como veis, lo primero es la fase de refuerzos. Luego hay una fase de sublevación carlista en el resto de España. Y luego la fase de orden de juego. El primer jugador coge una carta. Luego completa la construcción de fortalezas. Si tiene alguna fortaleza que está construyendo, se completaría. Y después viene la fase de coger la ficha de puntos de acción. ¿Qué es esto de la ficha de puntos de acción? ¿Qué es importante, Carlos? Pues, mirad, cada bando va a tener un cap. Por cierto, que el orden, el turno de juego también está aquí. Sí, es verdad, está aquí. Está ahí. Cada uno tiene uno en su lado. Pues es el motor del juego. Porque este juego, aunque tiene cartas, las cartas son interesantes, pero no es lo más importante. Claro, no es el típico juego que tiene, ¿vale? En cada carta hay un número de puntos. Aquí esos puntos los vamos a tener en estas fichas. Entonces, por un lado tenemos las azules, las fichas cristinas, las rojas, las fichas carlistas. Entonces, esto va a la taza y se cogerá una al azar en cada uno de los turnos. Cada año tiene 5 turnos y en cada turno se coge una de estas fichas al azar. Y esos serán los puntos de acción con los que contarás para jugar ese turno. Vale. A través de los años de la campaña, que son 5, ¿vale? Va del 34 al 38, va a variar la composición. Entonces, en el primer año, por ejemplo, hay dos de dos... dos fichas de 2. No, 3 fichas de 2 cristinas, una de 4 y 2 de 3. Y esto es lo que va a la taza. Vale, o sea, son 6 fichas. 6 fichas a utilizar en 5 turnos. Exactamente, siempre hay una que se va a quedar. Vale, entonces en la taza y el cristino antes de jugar pues la sacará y tendrá los puntos. Y el carlista en este caso quita las de 4 y pone 3 de 3 y 3 de 2. ¿Vale? El carlista siempre va a tener un poquito menos. Un poquito menos, no mucho menos, pero siempre va a tener un poquito menos que el cristino. Vale. Y esto es lo que se va a sacar al principio de cada uno de los turnos de los jugadores. ¿Qué jugador empieza jugando? El carlista, imagino, ¿no? Bueno, no. El carlista decide, ¿vale? Entonces, aquí veis esta cajita que pone orden de juego, pone un primero y segundo. Pues durante los 3 primeros años de la campaña, es el carlista el que decide en cada principio de turno quién va primero y quién va segundo. Y en los 2 últimos años será el cristino el que lo decide. Entonces, esto es muy importante porque da lugar a turnos dobles o flip-flops. Es decir, que yo muevo el último en el primer turno y luego en el siguiente muevo el primero. ¿Vale? Vamos a suponer que elige mover primero el carlista. Bueno, a ver, se nos había olvidado un pequeño detalle y es poner todos los marcadores. Los marcadores de puntos de victoria que empieza en 3. ¿Por qué empieza en 3? Empieza en 3 porque hay 3 villas del cristino dentro de... O sea, empieza en 3 a favor de la del zona cristino. carlista. Uh-huh. Vale, y hemos puesto aquí la ficha de puntos de acción, que aquí los podemos seguir. Aquí tenemos el orden de juego, que hemos dicho que va a empezar carlista y luego el cristino, y luego hemos puesto ahí otro marcador. Que es el del prestigio carlista, que luego explicaremos. Luego hay otros puntos, los puntos de mando, que irán apareciendo, iremos consiguiendo durante la partida. Vale, pues entonces hemos puesto los puntos y hemos dicho que empieza el carlista. Entonces el primer jugador lo primero que hace es coger una carta. Los mazos, como hemos visto antes, hay mazos por años, ¿no? Y entonces se robaría una carta del año 34. Del año 34 que estamos aquí. Este es el marcador de tiempo de años y el de turno. Vale. Entonces,
el mazo carlista, tanto el mazo carlista como el cristino, tienen una pequeña regla. Y es que para el carlista, que es esta, ¿vale? Y para el cristino, que es esta, esa carta tiene que salir sí o sí, ¿vale? Con lo cual se hace un mazo de 5 cartas, es decir, esta más 4, 1, 2, 3 y 4, y ya está. Y aquí, 1, 2, 3 y 4, y ya está. Entonces, se baraja aquí esto bien, ¿de acuerdo? Vale, quiere decir que tiene que salir el primer turno. Tiene que salir... Vamos a robar una en cada turno, por eso se efectivamente. ponen 5. Y luego nos esto se pone aseguramos aquí. que sale esa. Exactamente. Son cartas, ojo, no son cartas que son la bomba, pero históricamente tiene sentido. Aparte de que son importantes. Vale, pues dejamos ahí los macitos Entonces, de cartas. dejamos los mazos de cartas, que por cierto son una preciosidad. Sí, la verdad es que sí. Y un cartón bien grueso, por cierto. Entonces, vamos a dejar aquí para que se vea un poco los mazos, ¿vale? Aunque no van aquí, pero bueno, que los veáis. Vale. Entonces, lo primero que hace El carlista es robar cartas. el carlista, bueno, abrió una fase de refuerzos que en el primer turno no existe. Pero vamos, que para explicaros cómo va la fase de refuerzos... Sí, es fase de refuerzos, ¿vale? Y luego fase de... Sí, explícalo si quieres. Claro, la fase de refuerzos, veis aquí estos iconos cuadrados y círculos dentro de cada uno de los turnos. Los cuadrados son infanterías, los círculos son artillerías. La parte de arriba es de los años 34 y 35 y la parte de abajo, que ya había menos leva, es del 36 al 38. El primer turno no existe en los refuerzos, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, al comienzo del turno 2, el cristino recibiría una infantería. Escogería de la bolsa sacaría una y sacaría una y la pondría en uno de sus lugares donde puede poner refuerzos. Vale. ¿Vale? Una vez que hemos sacado los refuerzos, se saca la carta. Entonces, mira, la primera, la de Las Don cartas Carlos. son visibles. No, van a la son mano, secretos, van a la pero mano. si son eventos hay que declararlos. ¿Vale? El Porque hay evento es el que eventos... tiene esta tira amarilla que hemos visto. Los ¿no? eventos son casi todos buenos, pero hay alguno que es malo. ¿Vale? Hay pocos, pero hay eventos que son malos. Vale, se resolvería el evento. Se resolvería el evento. En este caso, este evento que es el de la carta de Don Carlos es que el pretendiente que estaba en Portugal tiene que entrar en el terreno de juego, por decirlo de alguna forma. Y esta carta lo que le da al carlista es una ficha de la bolsa, ¿de acuerdo? El carlista, como siempre, saca sus refuerzos a uno menos de su valor, a no ser que tenga valor de fuerza 2, que se queda igual. Entonces hemos sacado esta, que es una ficha que no está mal, que tiene 4 puntos, pues 1 menos 2, digo 3. Yo que sé, lo ponemos aquí mismo. Vale. Y además, lo que dice la carta es que cuando saque el cristino la ficha de los puntos de acción, tendrá que dividirla. O sea, es una carta muy potente, está muy bien, ¿vale? La carta se elimina porque es un evento, ¿vale? Y pasaríamos a la siguiente fase. Vale, que sería para completar la construcción de fortalezas. Como no hay ninguna a medio construir, yo creo que eso no se hace, ¿no? Bueno, acabo de darme cuenta que nos hemos saltado otra fase. Lo que pasa es que no se hace el primer turno. Perdonad, que es la fase de sublevación carlista. Esta fase de la sublevación carlista la vamos a explicar después, por eso nos la hemos saltado, ¿vale? Pero que sepáis que después de los refuerzos viene la fase de sublevación carlista. Pero bueno. Vale, pues ahora vamos entonces, con la... ya estamos en la fase del primer jugador, coger carta, completar las fortalezas, porque las fortalezas se comienzan, se gasta un punto de acción, se comienzan y no se terminan hasta el principio del siguiente turno. Lo que le da al contrario la oportunidad de ir a romper estos trabajos, teniendo un combate y expulsando al enemigo. Vale. Y ahora vendría ya así la fase de coger puntos de acción. Coger puntos de acción. Entonces, se coge, se hace así y se saca. Y nos ha tocado un 2. ¿Vale? 2 puntos de acción. Eso es todo lo que tenemos para este turno. 2 miserables puntos de acción. Lo pondríamos aquí, ¿no? Pondríamos aquí 2 puntos de acción, ¿de acuerdo? Pero, como el carlista se ha colocado de tal manera que con un punto de acción va a poder moverlo todo... Vale, porque, a ver, sacaremos una ficha de puntos de acción y tendremos... Con ello podremos realizar acciones. Pero, ¿qué acciones podemos hacer en general? Tienes razón, perdóname. Vamos a decir las acciones que puedes hacer. Puedes activar... Aquí tenéis sí, están aquí también. El tablero tiene casi todo lo importante. Luego hay muchas cosas que están en las tablas de ayuda. Aquí están ¿vale? las acciones. Pero las acciones... La ayuda está... Exactamente. Entonces,
Lo primero que puedes hacer, que es lo más normal, lo que casi siempre se hace, es activar un espacio. Tú cuando activas un espacio, activas todas las fichas que hay en ese espacio. Vale, ¿hay límite de apilamiento? Sí, hay un límite de apilamiento de 6 fichas. No puede haber nada que supere las 6 fichas. Si hubiera un apilamiento de 6 fichas y no se corrige, por alguna razón, el exceso muere. Vale. ¿Vale? Puede haber en este sentido, tú coges los refuerzos, le puede pasar al Cristino, por ejemplo. Coges los refuerzos, excedes el límite y luego mueves y deshaces el límite excedido. Vale, porque el límite se mirará al final del turno, ¿no? Claro, pero ojo, que hay cosas que te pueden impedir mover, como los motines, y entonces tú como Cristino te crees muy listo, has excedido el stacking, el apilamiento, perdón, y te sacan un motín y no puedes moverlo, y entonces el exceso muere. Vale, ¿y el motín eso que es una carta? Es una carta, el motín es una carta que le pasa al Cristino. También luego al carlista, pero principalmente al Cristino. Vale, entonces podemos lo primero, activar un espacio. Vamos a hacer un ejemplo, venga, vamos a tener aquí este grupo de carlistas. Tienes aquí estos carlistas, ¿vale? Cuando tú activas un espacio, activas todas las fichas, pero mueves las que tú quieras. Y cuando dices activar se refiere para moverlas. Exactamente. El movimiento de carlista es siempre constante. Son 6 puntos de movimiento. Eso digamos que es uno de los chollos carlista, otro más. Tiene muchos chollos. Pero uno de los buenos es que siempre sabe cuánto mueve, que son 6 puntos de movimiento. Vale, porque el Cristino... El Cristino va a tirar en una tabla que dependiendo de lo grande o pequeño que sea su ejército, pues moverá más o menos puntos. Va a hacer una tirada y puede mover entre 2 y 5. Vale, y lo vemos aquí en la tabla. Vale. ¿De acuerdo? Como veréis, el carlista, como siempre, es más ágil y tiene mejor cintura. Bueno, se supone que conocía el terreno, los caminos y tal. Cuando tú activas un espacio, puedes activar todas las fichas o ninguna, o parte, pero lo más importante es que puedes hacer grupos. ¿Vale? Tú activas todas estas fichas y dices, voy a hacer un grupo con esto. Y esos van por un lado. Y estos mueven por un lado. Lo importante es que es secuencial. Es decir, tú primero declaras que haces este grupo, luego lo mueves, que en el caso del Cristino es importante porque tira el dado para ver cuántos puntos de movimiento tiene y los mueve. Y después de haber movido esto, mueves otro grupo que puede ser esto. Y después otro grupo que puede ser este. Y si fuera el Cristino, tiraría por cada grupo. Efectivamente. Vale. Esto es importantísimo en este juego porque los grupos que entran en espacios donde está el enemigo, ¿vale? Donde se va a ver el tamaño inicial de la batalla, va a ser en este momento. Es decir, yo no voy a poder entrar, o digamos que una manera de entrar en un espacio enemigo es a base de pequeñas expediciones, o de pequeños grupos, ¿vale? Puedes entrar 2, pero lo que venga después, y que quiera entrar aquí, ya no participa inicialmente en la batalla. Bueno, no participa desde luego en una escaramuza, ni va a participar inicialmente en la batalla. Hay un par de conceptos que yo creo que son interesantes, y es que aquí, dependiendo de la cantidad de tropas que se enfrenten, se va a declarar una escaramuza. Sí, eso lo podemos ver ahora. Batalla. Efectivamente, si queréis Y son las primeras unidades que entran, son las que definen si va a haber un combate y quiénes van a combatir. ¿De acuerdo? Porque las otras entran como refuerzos. Efectivamente, y puedes meter incluso el tercer grupo, pero que sepáis que lo que se va a partir la cara es lo primero que entra, y lo que va llegando después va a entrar como refuerzo. Vale, en este caso no tendría sentido que avanzara cada uno por su cuenta, pero podrías tener algo. Tiene sentido. A lo mejor quieres ir a diferentes sitios. Sí, pero también tiene sentido mandar tropas en pequeños grupos hacia un mismo sitio, porque los grupos pequeños van más rápido. Tienen un modificador, o sea, los grupos pequeños que son de 2 y de 1, ¿vale? Esto es un grupo pequeño y esto también es un grupo pequeño. ¿Cuando mueven una ficha o 2? O 2. Les dan un +1 al movimiento. O sea, que moverían los carlistas 7. Exactamente. Entonces, a lo mejor incluso 8 haciendo marchas forzadas, porque hay una opción de hacer marchas forzadas. Vale. Entonces, a lo mejor es importante llegar a un sitio y quieres darle más movimiento y no te importa porque lo que hay en el objetivo es pequeño y entonces puedes ir a grupos de 2. ¿Vale? Vale. Y en principio, ¿cómo sabríamos si es una batalla o es una escaramuza? Vale. Una escaramuza es cualquier
enfrentamiento en el que uno de los dos bandos tenga 2 bloques o menos. Uno de los dos. Exacto, yo puedo ir con 5, que si solo hay 2, como aquí en Bilbao, esto es una escaramuza. Se considera escaramuza. Y cuando hay una escaramuza, como máximo van a combatir 3 de un lado y lo que haya del otro. Ah. Es decir, que aunque yo entre con 5 a la vez, y por eso a lo mejor me da igual entrar primero con 3 y luego con 2, ¿vale? Si yo entro con 5 a la vez, de estos 5 voy a elegir 3 que son los que van a tener la escaramuza contra estos 2. Vale, vale. Y luego veremos cómo va el combate. Claro, ¿qué es una batalla? Una batalla es un enfrentamiento en el cual ambos bandos tienen al menos 3 fichas. o más. De tal manera que si yo entro con mis 5 aquí en Bilbao, donde están estos 3, se generaría una batalla. Vale. ¿Vale? Y luego veremos las diferencias entre batalla y escaramuza, aparte de que hemos visto alguna cosa ya, que es que no pelean todos, sino solo pelean parte. Claro, porque si estos 5 entraran 3, ¿vale? Y otros 2 de otro sitio, entonces los 2 que entran de otro sitio entrarían como refuerzo. Claro, porque con los puntos tú puedes mover diferentes unidades y el combate va después de todos los movimientos. Efectivamente. Vale. Pues Bueno. bien, esto es la activación. Que es verdad que dentro de la activación hemos metido ya varios conceptos como Sí, pero el de sí, combate, tienen que... pero es un concepto muy importante, Tienen muy importancia. importante, el que seáis conscientes de que lo que mueve y entra primero es lo que se parte la cara. Sí, con todo, de todas formas ya sabéis que yo no hago tutoriales, aunque aquí lo que sí queremos es que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. Y estos son conceptos que son importantes. Es muy importante este concepto. Pero, como siempre insisto, leeros las reglas porque es un juego con muchas cosas y conviene sí. leerlo. Vale, después vendría a construir una fortaleza. Yo me gastaría un punto, ¿vale? De los que tengo, me gastaría un punto e iniciaría la construcción de una fortaleza. Como os he dicho antes, se pondría aquí en este modo. Y si te lo permiten y no tienes ningún combate que pierdes, puedes hacerlo en cualquier sitio, necesitas que haya tropas o... necesitas una infantería. Necesitas que haya una infantería. Necesitas que haya una infantería. ¿Vale? Demoler una fortaleza amiga. Bueno, pues demoler una fortaleza amiga es gratis. Lo único que necesitas es una infantería. Y a lo mejor piensas que esta posición está perdida, demueles el fuerte y chimpún. Porque si no, lo podría capturar el otro jugador. Claro, veis que tienen 2... Uy, perdona. No tiene 2 caras. Bueno, si te capturan esta... Se pondría un fuerte del otro jugador, el ¿no? que vence te la sustituiría por uno de los suyos. ¿Vale? Vale. O la destruye, porque hay veces que no te interesa que haya. Vale, y para eso necesitas también, evidentemente... Para demolerla, que tener es una acción infantería. gratuita, necesitas una infantería. Gratuita significa que no vale puntos. Uh-huh. ¿Vale? Luego está acumular puntos de mando. Estos marcadores, tanto este como este, son puntos de mando. Es como tener unos ahorrillos, ¿vale? Son puntos que te guardas para usar Exacto, luego. posteriormente. Entonces, imaginemos que de los 2 puntos que le han salido originalmente al carlista, usa uno y el otro lo lleva, no sabe o no quiere gastarlo y lo lleva a puntos de mando. Pues está ahí. Es un punto que tiene ahorrado. Estos puntos de mando además tienen una ventaja y es que se van a poder utilizar en el turno del contrario para hacer intercepciones. Cada vez que quieras hacer una intercepción, porque en este juego hay intercepciones, ¿vale? Pero cada vez que quieras hacer una intercepción será gastando puntos de mando. Si no tienes puntos de mando no puedes hacer intercepciones. Vale. Y también sirve para hacer para desafiar el orden de juego. Si el carlista no tiene puntos de mando y el cristino tiene un punto y el carlista dice, venga, voy a proponer que primero sea yo y después sea el cristino. El cristino podría gastarse un punto de mando, desafiarlo y cambiarlo. O sea, que te puede servir para cambiar el orden de juego. Exactamente. O sea, ¿Vale? siempre es interesante tener por lo menos un punto de mando. Siempre que se pueda. Para siempre hacer es una interesante. intercepción o para cambiar exactamente. el orden de juego en un momento que te venga mal que juegue el otro. Exacto. Y luego está la opción también muy útil, que es, yo que sé, tienes 2 puntos de mando. Pues puedes gastar al menos uno en aumentar tus puntos sacados por el chip Vale. de puntos de acción. Es decir, llega el carlista y saca 2 puntos de mando, jo, que pocos, vaya mierda. Pero tengo 2 ahorrados, pues al menos me puedo gastar uno, al menos uno, y ahora ya tengo 3. Y Vale. ya con esto puedo hacer más cosas. Vale, pues está bien esto. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Puedo con los obtener puntos? reemplazos. Bueno, la parte de obtener reemplazos es siempre muy interesante porque en este juego no hay otra manera, o sea, de mejorar tus fichas. De obtener O sea, tus fichas van teniendo...
Sí, obtener refuerzos sí, porque te dan el La bloque, ficha. ¿no? Pero los bloques para ir aumentándolos si han tenido bajas, Claro, o sea, la única manera es Sí. teniendo tirar por reemplazos. claro, con los refuerzos consigues más fichas, Más pero no bloques. mejorar las fichas que tienes, Exactamente. que sería con los refuerzos. Tú tienes combates y al final se Reemplazos. quedan de mediados, pues tienes que darles reemplazos. Es una acción muy cara, vale 2 puntos. 2 puntos en este juego es una barbaridad, es una cosa carísima, ¿vale? Y además tiras en una tabla, porque no sabes nunca cuántos reemplazos te vienen. Y es esta tabla y esta, que es esta tabla para el... No, perdona, esta es la capacidad de movimiento. Esta tabla y esta, que es lo mismo para los dos bandos, Vale. ¿de acuerdo? Hay algún evento que puede modificarlo, pero el problema está en que va de 2 a 4 reemplazos. O sea, que te gastas tus 2 puntos Vale. de acción y te salen 2 reemplazos y, bueno, pues te puedes quejar. Y luego se puede utilizar para alguna cosa especial, cada bando para una cosa especial. Sí, por ejemplo, el carlista tiene entre sus, digamos, entre sus muchas habilidades la de mandar expediciones. Entonces, las expediciones son bloques que están ¿Qué son empiezan las aquí. expediciones? Porque no hemos hablado de eso todavía. No hemos hablado de eso. Las expediciones son bloques que empiezan en el tablero principal y que se van por alguno de los lados. Veis por aquí que hay digamos, unas señalizaciones. Vale. Esto es lo que conecta Digamos el que mapa se van a principal otras con el partes exterior. a otras partes de España. Entonces, como la guerra carlista es una guerra que pasa en toda España y no solamente en esta zona, aunque esta fue la zona principal, el teatro principal de operaciones, el carlista, una de las cosas que hizo fue mandar expediciones por toda España. Y de hecho hay algunas que atraviesan toda España, pasan meses fuera de la zona principal y entonces lo que ocurre es que el carlista se coge los bloques, los mueve, salen por uno de los bordes, van a un mapa Y se irían anexo, al auxiliar, mapa auxiliar de España. ¿vale? Y ahí harían sus maldades. ¿Vale? Y eso le cuesta un punto, ¿no? Y no, exactamente lo que pone ahí, reclutar con expediciones, que estas expediciones, en el mapa anexo de España, pueden reclutar. Se moverían con movimiento normal. Sí, movimiento normal. Pero para reclutar puedes gastarte un punto y reclutas fuera de la zona del teatro de operaciones principal. En el mapa anexo, dependiendo de dónde estés y del apoyo que tiene esa región, podrás obtener más o menos, digamos, tropas serían de reclutas. obtener más pasos, más puntos en las tropas. Entonces puedes o bien reclutar estos de aquí, que son estas unidades, que son las que reclutas fuera, o bien rellenar tus fichas, o bien también comprar unidades logísticas. Puedes comprar un burrito o una mochila. Con esto tienes que darle de comer. Vale, muy bien. ¿Y el liberal qué puede hacer? Y el liberal lo que hace por su lado es bajar la rebelión de sus provincias. Sofocar su elevación. Exactamente. Entonces, ese mapa anexo, bueno, yo no sé si enseñarlo ya. Bueno, antes lo hemos visto un poquito por encima, pero sí muéstralo. Vale. Lo muestro aquí, ¿veis? Veis aquí el norte, que es el teatro de operaciones principal, pero ocupa toda la península, porque el carlista puede estar vagando por toda España, haciendo sus maldades, elevando la rebelión, ¿vale? Y haciendo sus reclutas también, de gente de aquí, que a lo mejor luego, una vez que termine la expedición, vuelve al norte y se las trae. Podrían regresar. Y regresan, y más le vale. El numerito que hay aquí es el grado de la rebelión. Cuanto ¿vale? mayor número, van de 1 a 3. Bueno, perdón, van de 0 a 3. Entonces, una de las acciones del cristino es bajar esta rebelión. Cuesta un punto y depende del número de bloques que haya empeñados en esa acción, pues es más fácil. Hay que hacer una tirada, ¿no? Hay que hacer una tirada, sí. Una tirada en la que puede bajar 1 o 2 puntos la rebelión. Muy bien, pues eso sería todas las cosas que podemos hacer con las acciones. Vale, vamos a... Como no quiero que esto se alargue demasiado, pero sí que es una idea de cómo funciona el juego, vamos a hacer cómo se moverían esos carlistas y vamos a luego ver cómo sería un ataque, una batalla o lo que sea, con esas unidades que del principio. A lo mejor el carlista es fácil que lo pueda hacer al principio, pero realmente iba a decir el libertino, el liberal, que puede ser libertino también, le cuesta más hacerlo. Efectivamente, entonces,
Vale, y además así podemos explicar ese movimiento que decías tú. Sí. Que ese movimiento es solo propio del carlista. Es propio del carlista y además es propio del carlista en la zona carlista. La zona carlista, La que zona como carlista- hemos dicho antes, la zona está roja, que como he dicho antes, nosotros llamamos coloquialmente Mordor. Efectivamente. Bueno, es Mordor, Mordor para el cristino. Claro. Literal. Eso ¿vale? es. O sea, es una zona muy hostil. Bueno, es una cosa que me pasa a mí siempre. Yo viajo relativamente frecuentemente al País Vasco y muchas veces cuando te estás acercando a la cordillera cantábrica ves que el cielo de repente empieza a oscurecerse porque está todo lleno de nubes y tal, y dices, nos acercamos a Mordor. Y efectivamente... Bueno, pero en este caso no solamente es por el clima, sino porque los liberales aquí lo pasan muy mal. Y además han decidido poner Muy mal, muy mal. un color rojo claramente mordoriano. Y carlista. Bueno, Efectivamente. un poco de Vale. humor. Humor... Carlista. Sí, o liberal, no sé qué es. Vale, pues empezaríamos gastando un punto de acción en activar este espacio. Tendríamos aquí los 2 puntos y Tenemos pues gastamos un de punto. acción. Esto se pondría aparte. Hemos gastado un punto de acción y entonces hacemos este movimiento especial que tiene el carlista en el cual absorbe una ficha adyacente de cada uno de los sitios, ¿vale? Hacemos Y un ahora- movimiento de arrejuntes. Sí, también llamado movimiento enema, porque primero absorbe y luego expulsa. Caramba. Vale. Aquí, por supuesto, está oculto. El cristino Claro. no sabe, Ve que se mueven bloques, pero no sabe pero no cuáles sabe son. lo que es. Puedo imaginar que estas 3 fichas son las partidas, pero estas partidas también pueden estar aquí metidas, o sea, el setup Sí, puede sí, ser claro. el que sea, ¿vale? Ahí He puesto el setup más evidente. los jugadores ¿vale? juegan con la La niebla de guerra. inteligencia limitada, claro. Entonces, vamos a coger nuestras mejores tropas, ¿de acuerdo? Y las vamos a destinar al asedio de Pamplona. Con lo cual, para poder entrar en Pamplona con éxito... Claro, porque las hemos juntado y eso nos ha costado un punto de movimiento a No, todas. no, ¿O a no 2. cost- Nos restan 2 puntos de movimiento. Vale, 2 pero puntos. como pueden mover 6, le quedarían 4 4, esas unidades. exactamente. Entonces, para poder entrar en Pamplona, tienen que entrar con más bloques que los que hay defendiendo en Pamplona. Es decir, Vale. que el primer grupo que voy a O formar... sea, eso es una regla de juego. Que Exactamente. para entrar en un sitio tienes que tener más bloques. Para que los que entrar, tienen. no, porque tú puedes entrar con los bloques que quieras. Es para entrar y ganar. O sea, para entrar y ganar esa escaramuza. Pero te refieres después del combate. Sí, sí. Claro, sí. si tú vas con... Aquí hay 2 bloques. Y tú vas con 2 bloques, no Entonces, vas a ganar el combate nunca. efectivamente. Salvo que eliminaras una ficha. Lo cual Exactamente, lo cual es complicado. complicado. Entonces, si tú, como carlista, entras solo con 2 fichas y el cristino, en lugar de meterse dentro de la ciudad, porque eso es una cosa que no hemos dicho, y es que dentro de las fortificaciones y de las Claro, ciudades, te puedes meter el dentro. cristino puede meterse una ficha en estas fortificaciones, 2 fichas dentro de las ciudades, ¿vale? Entonces estas 2 fichas se pueden meter dentro de la ciudad y no habría combate. Depende de lo que quiera el cristino hacer. Claro. Pero si va el carlista con solo 2 fichas y el cristino tiene 2 fichas, el cristino puede decidir quedarse Quedarse fuera, y que haya una que haya una escaramuza, y a no ser que le maten una ficha al cristino, cosa que es muy difícil, esto habría un combate, harían las bajas que fueran y luego estos carlistas harían rebotados. Fijaos en lo que he dicho antes, que es importante el orden con el que van entrando las fichas. Es tan importante que si vas solo con 2 fichas y luego quieres meter otras 2, por ejemplo, porque vinieran de otro lado o lo que sea, por lo que fuera, y tú tienes aquí tu primera escaramuza y estas 2 que han venido detrás pero que no participan, dependen del combate que hay aquí. Entonces, tú estás con estas 2 aquí mirando, estas 4 tienen un combate, pero en una escaramuza tú tendrías que tener un bloque más para permanecer. El carlista para ganar. Como ha salido rebotado, porque no ha podido matar una ficha cristina, todo sale rebotado. Vale. Y has gastado tus fichas para nada. Con lo cual, como Vale. queremos, Con lo cual asegurar, O sea, lo que estás diciendo es que una vez que sabes jugar, lo que haces es llevar un bloque más exactamente, a un sitio cuando quieres cuando quieres permanecer. permanecer allí, ¿vale? Total, que yo cojo, venga, vamos a poner una caballería y las 2 infanterías de élite. Que no es lo que hay que hacer, que es una de las posibles cosas que se Vale. puede hacer. Y vas por aquí, tiqui, 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 y entras aquí en Pamplona. Esto, de momento, se queda así. De momento se queda así. Luego ya veremos qué Los pasa. bloques, ten en cuenta siempre que los bloques no estarías viendo que tiene el otro. Aún no. Aún no. Seguiría moviendo esto. Vamos a hacer lo mismo en el Baztán. Pues venga, vamos a coger estas 2 fichas de aquí, de una calidad que no está mal, que son de 2, y vamos a hacer lo mismo. Ah, por cierto,
hacen 1, 2 y 3. O 1, 2, 3, 4, 5 ya no. Claro, porque el, Uno, dos y el tres. movimiento por este tipo de carreteras, ¿cuánto cuesta? Las negras 1 y las marrones 2. Vale. Eh, Y como tenían, les quedaban le quedan 6 menos 4 2, puntos 4. de Pues le quedan movimiento, 4 tiene puntos que de movimiento. venir forzosamente por aquí porque si no, no llegaría. Exactamente. Vamos a hacer lo mismo en el Bactan. Pues vamos a coger estas dos fichas y hacen... Bueno, habíamos dicho estas dos. Hacen 2 y 2, 4. Y 2, 4, llegan justo, Y justo, llegan ahí, pero llegan. y llegan ahí Y justo. metemos 2 porque solo hay una. Exactamente, si solo vas con una ya sabes que puede haber un combate y Puede entonces rebotar. puede ser rechazado. Vale. Y luego estas las vamos a poner un poco de bloqueo, ¿vale? Vamos a poner de bloqueo para que si el cristino quiere intervenir en estos asedios, pues le cueste más. Entonces vamos a poner una ficha aquí en Irún, ¿vale? Para bloquear a los de San Sebastián, y el otro se puede quedar aquí en Tolosa, porque bueno, a fin de cuentas hay una Vale. carretera que viene por aquí, podría quedarse en Vergara, pero vamos, aquí en Vale, Tolosa pues está bueno, bien. ya veis, esto sería un movimiento típico del carlista. Y como veis, en realidad las reglas tampoco es que sea muy complejo, pero sí hay cosas a tener en cuenta. Ujú. ¿Vale? ¿Ha terminado el movimiento? ¿Ha terminado el movimiento? Sí. Ahora pasamos a las posibles consecuencias de ese movimiento. Combates. Lo primero que hace el carlista, bueno, el cristino es decidir si se mete o no se mete dentro de las fortificaciones. Él tiene la opción de estar fuera o estar dentro, como quiera, ¿vale? Lo normal es que se meta dentro y entonces se establece un asedio, ¿de acuerdo? Se coge una fichita de asedio y se pone aquí una ficha de asedio. Vale, entonces, como hay un asedio, ponemos la ficha de asedio correspondiente. Vamos a suponer que aquí el cristino, bueno, es que es un poco locura, pero bueno, No. vamos a suponer. Vamos a suponer que no, vamos a hacer lo que sería razonable. Vale, lo razonable es que se meta dentro, ¿vale? Otro asedio ahí. Otro asedio ahí. Hay veces que el cristino se queda fuera para verle la cara al carlista y saber con qué viene aquí. Vale, porque si no entrara ¿Vale? dentro Si se queda fuera, entonces hay una escaramuza, ¿vale? y se verían las unidades. Y se verían las unidades. Y entonces el cristino tendría información de qué es lo que está aquí. A veces esa información es interesante, aunque sea a costa de bajas, y otras veces es una locura, ¿vale? Si el cristino sale aquí, le van a partir la cara, porque estas fichas son muy buenas, ¿vale? Vale. Aunque le pueda hacer daño, pero claro, de vuelta le pueden dar. Lo normal es que se queden dentro de las ciudades, aunque ya digo que hay veces que el cristino coge y dice, voy a salir sobre todo para ver qué es lo que entra. Vale. Luego diremos que es una escaramuza, cómo se combate una escaramuza, cómo combatemos una Sí, batalla. bueno, estamos viéndolo, pero vamos. Y esto terminaría con el turno del El carlista. turno del carlista, ¿vale? ¿Vale? Y el turno del cristino, pues sería. El turno igual. del cristino Sí, o similar. sería un turno espejo. Lo que pasa es que, y por eso creo yo que el carlista muchas veces mueve primero, las unidades que están dentro de las fortalezas asediados tienen que chequear el suministro, ¿vale? Tienen que tirar para ver si tienen alguna baja. Aquí en Vitoria se comerían la mochila esta le da comida a 2 unidades, ¿vale? Vale. Con lo cual pues, se gastaría la comida y estos no tirarían para ver si tienen desgaste. Pero aquí este tiene un problema. Y es que además de estar asediado, está asediado dentro de una zona carlista, con lo cual es peor para... Vale, ¿y cómo para sería, él. cómo sería la tirada de La- suministro? Vale, entonces si decimos que estos de aquí tendrían que hacer una tirada, pero ¿cómo es eso? Sí, la tirada... la tirada la podéis consultar aquí en las tablas, En las ¿vale? tablas de ayuda. En las tablas de ayuda. Entonces, en la tabla de ayuda, luego te lo aprendes de memoria, aunque a mí se me ha olvidado. Pero vamos, que tiras un dado y sacar un 1, o sea, sacar bajo es bueno para el que defiende y sacar al alto, pues vas a tener una baja, Un ¿vale? peso. Entonces, lo malo es de aquí, tienes modificadores en contra, básicamente es que estás en territorio enemigo. Pero tienes un modificador a favor y es que el enemigo no tiene artillería. Si el enemigo tiene artillería, es peor aún. Vale. Y si el enemigo tiene más artillería que tú, porque aquí el defensor, aquí por ejemplo el cristino tiene artillería. Si el carlista tuviera más artillería que el defensor, que es raro, o sea, es casi muy muy raro, pues tendrían peor modificador para sobrevivir los demás. Vale, o sea que defenderte dentro de un sitio está bien, pero tiene su problema luego con el tema del abastecimiento. Aquí está. Dice, una unidad sitiada pierdes un paso de 1 a 3. ¿Vale? Pues de 1 a 3
pierdes un paso. Lo que pasa es que la fortaleza está en zona enemiga, como es este caso, pues entonces es peor, tienes un -1. Hay artillería, o sea, hay más artillería enemiga que la que hay dentro, pues otro -1. Y si no hay artillería asediando, entonces hay un +1. En este caso se equilibraría. Vale, y perdería aquí el Cristino, perdería aquí, un paso. Pues, si tiras un dado y sale de 1 a 3, perderías un paso. Vale, bien. ¿Vale? Pues, Y luego, eso sí, el Cristino haría lo mismo, ¿vale? O sea, tendría que, lo primero de todo, la fase de refuerzos, que en el primer turno no hay, y luego tendrías que hacer perdona. No habría combates inmediatamente. No, esto está dentro de la ciudad, se queda dentro asediado. Vale, pero si hubiera habido un combate, se resolvería el combate aquí. Inmediatamente. Vale, no antes de mover el Cristino. No antes de mover el Cristino. Entonces el Cristino haría lo mismo. Cogería una carta, ¿vale? Joder, le ha salido también. Bueno, cogería una carta, en este caso son unos refuerzos, ¿vale? Que le vienen. Y a partir de ahí cogería su cheat, que le daría unos puntos de acción, y con esos puntos de acción... La mayor diferencia realmente es el tema del movimiento, que tiene que tirar en la tabla de movimiento para ver lo que mueve. Sí. Con lo cual puede que no llegues a donde tú quieres, o que... Claro. En ese caso, el movimiento del Cristino es bastante más complicado, porque tú nunca sabes lo que vas a mover. Claro. Entonces, tú imagínate que tienes aquí en Vitoria esto, tienes este grupo, por ejemplo, incluso una más, por ejemplo, así. Entonces, a ver, ¿cómo movería el Cristino eso? Vale, entonces, tenemos aquí este grupo de cristinos que quieren mover y quieren adentrarse y quieren ir a Vergara, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tendríamos que tirar en la tabla. Vamos a dejar una ficha atrás para proteger Vitoria, vamos, porque si no la dejarías vacía y eso no es realista. Y quieres llevar, por ejemplo, artillería porque aquí hay una fortificación en Vergara, ¿vale? Y la quieres asediar. O quieres llevar artillería para tu ejército. Vale, sí. El caso es que tú aquí vas a restar 1, a la tirada de dado que saques vas a restar 1 por ser un grupo, son 5 fichas. Y otro porque llevas la artillería. O sea, restas en general, no restas a la tirada, no restas al movimiento. Exactamente, de tal manera que si, por ejemplo, sacas un 5, ¿vale? Es -1 del cañón y -1 de que es un grupo grande. Entonces, tú has sacado un 5, pero en un momento dado puedes decir, bueno, voy a dejar atrás la artillería, ¿vale? Con lo cual ya no te quita, o sea, haces la tirada y de repente ves que si llevas la artillería, pues no llega. Bueno, pues dejo la artillería atrás. Entonces ya vuelves a recuperar ese punto. Y ya podrías mover sus 4 o 5 puntos dependiendo de lo que te haya salido. Muy bien, o sea, no lo vamos a hacer, pero vamos, que como veis el tema del Cristino es más complicado. Tiene que pensárselo más y luego ver a veces que no puede llevar todo lo que quiera o lo que sea. El movimiento del Cristino es complicado. Necesita de una planificación mayor. Vale, pues yo creo que el tema del movimiento más o menos lo hemos visto. Yo creo que podemos hacer una batalla o unos combates y vemos. Vale. O hay alguna cosa que crees que... el suministro. Os explico rápidamente el suministro, porque sí. es importante y explica muy bien lo mal que lo pasa el Cristino. Básicamente, dentro de la zona carlista, en Mordor, el carlista abastece gratuitamente a 4 fichas en cualquier parte y en todos los espacios adyacentes a la zona carlista. Vale. O sea, ahí puede haber 4 fichas aquí, puede haber y otras 4 aquí 4 fichas carlistas tranquilamente, en cada sitio, viviendo tranquilamente. Vale. Tranquilamente ahí. Pero no es un límite de 4 fichas, sino es 4 fichas bloques en cada sitio. Sí. 4 bloques en cada, ¿vale? Luego, fuera de la zona carlista y los adyacentes, el carlista le baja a 2. ¿Vale? Ya en el resto del mapa, el carlista ya solo da gratuitamente de comer a 2. Vale. Y aquí, en el mapa anexo de las expediciones y de la rebelión, el carlista necesita de unidades logísticas para comer, porque aquí no come gratis. Aquí necesita o bien de la ayuda de una mochila o bien de la ayuda de un burrito. ¿Vale? ¿Y qué pasaría si no tienes suministro? ¿Perderías pasos? Pierdes un paso. Bueno, aquí hay una regla especial que a lo mejor puedes vivir del terreno, ¿vale? Entonces aquí el carlista en un momento dado podría vivir del terreno, pero si vive del terreno tiene también una posibilidad de bajar la rebelión, porque les estás robando, digamos, a tus propios camaradas. Campesinos no les gusta, ¿no? Exactamente, entonces tu rebelión que subes tan difícilmente te baja. Vale. Si no tienes para comer, cada una de las piezas que no come baja un punto.
Vale. de fuerza. Muy bien. Esto es el carlista que lo tiene muy fácil. ¿Y el cristino? Por cierto, el carlista podría tener 6 fichas, ¿vale? En un momento dado, tú acumulas 6 fichas aquí en Vitoria, ¿vale? 4 comen y otras 2... 4 comen y otras 2 necesitan pues de una mochila, ¿vale? Esta mochila daría de comer a 2. O un burro. Entonces el burro gasta un punto y da de comer a todos. Vale. Por ejemplo, si vamos a suponer que estás aquí, Vale. pues aquí con el burro gastas Comerían y comen todos. Vale, ¿y el cristino cómo se apaña? Lo del cristino es muy complicado, es mucho más complicado. Entonces, en la zona del cristino, ¿de acuerdo? Comen 6 bloques cristinos en las ciudades, ¿vale? En las ciudades veis aquí en las estrellas, va y comen 6 bloques cristinos. Y aquí también. Aquí en cada región puede haber 6 bloques cristinos que comen gratuitamente, ¿vale? Luego, en las... O sea, en las villas estas, o sea, en los hexágonos, comen 4. ¿Vale? En los puertos, ¿vale? Que son estos de aquí, en los espacios de puertos, estos que tienen el ancla, comen también hasta 4, de forma gratuita. Vale. ¿Vale? Pero, dentro de la zona carlista, no comes. No comes. Nada. Nada, 0. Bueno, vamos a ver. Las villas te dan de comer a una ficha. Y las fortificaciones te dan de comer a una ficha. Por eso esta fortificación con esta guarnición, esta ficha aquí defendiéndola, come. Porque esto da de comer a una ficha. Y las villas, si esto estuviera aquí en esta villa, ¿vale? Le daría de comer a una ficha. ¿Vale? Vale. Pero claro, yo recuerdo cuando jugué que jugaba con el cristino... Perdona, 2. Estas dan a 2. Me he equivocado. Esto da 2. No da claro, 1. digo que yo recuerdo que con montar una expedición por aquí tenías que llevar mochilas, burros... Pero claro, imagínate que la villa, para que te dé de comer, la tienes que controlar tú, ¿vale? O sea, aquí pueden vivir 2 cristinos si son ellos los que están allí. Pero si es el carlista el que está aquí, ¿vale? Aquí no come ni un solo cristino. Y si tú quieres atacarle, ¿de acuerdo? Aquí avanzas y aquí no comes. ¿Vale? O sea, aquí no comes de forma gratuita. Aquí come gratuitamente el carlista. Entonces, ¿cómo se abastece el cristino dentro de Mordor? Pues llevas con tu expedición, o sea, con tu ejército llevas burritos. Tienen 4 pasos y cada vez que tienes que dar de comer a tus fichas, te gastas un paso del burrito y comen todos. Vale. O llevas mochilas. Las mochilas lo que pasa es que tienen solo 2 pasos y dan de comer solo a 2 cubos, a 2 fichas. 2 fichas, vale. ¿Vale? Entonces, el problema logístico de entrar en la zona carlista es muy importante, muy problemático, porque inicialmente además el cristino solo tiene un burro para todo su ejército. O sea que durante el primer año solo va a poder entrar un ejército grande en la zona carlista, sí, el único burro que tienes. Vale. ¿Vale? Y a medida que pasan los años te van dando más burros. Puedes llegar a tener hasta 3 burros para 3 ejércitos. Vale. O sea que ya vemos que realmente es complicado moverse fuera de la zona... Exactamente. O sea, dentro de la zona cristina es muy difícil para el... Muy difícil para el... Perdona, dentro de la zona carlista es muy difícil para el cristino. Claro. Eso es. Y ojo, cada vez que no tienes nada de comer, pues palma un punto. Vale. Y es que hay veces que, por desgracia, tienes que dejar que mueran porque no tienes puntos suficientes para mover todo. Con lo cual hay veces que se te queda una unidad colgada por ahí por medio y va muriendo y al final pues muere. Vale. Bueno, pues yo creo que hemos visto más o menos un poco el suministro también por encima. Y decíamos que íbamos a echarle un vistazo a los combates. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar este tablero. Bueno, vamos a empezar con el fácil, que es la escaramuza. Vale, que no hace falta el tablero. ¿No? No, porque tú, en un sitio donde el otro tiene dos fichas, ¿de acuerdo? Tú entras con 3. Una escaramuza se define como que uno de los bandos tiene 2 o menos bloques. ¿Vale? Entonces tú entras con 3 bloques, por ejemplo. El defiende con 2 bloques, se enseñan y entonces se ve qué es lo que está en combate. Primero dispara el defensor.
y luego dispara el atacante. Importante. Entonces, en los escaramuzas siempre es con un punto menos, o sea, aciertas, tiras tantos dados como fuerza de la unidad. Y aciertas con la fuerza son las bolitas. Las bolitas estas, en los puntitos. Los pasos que tengas. Eso. Y el acierto es un punto menos de la calidad que tienes. De tal manera que este daría hits con 1 y 2 y este daría hits solo con 1. Vale, pero eso es porque siempre es así. Porque es una escaramuza. O porque es una escaramuza, es uno menos de... Uno menos de la calidad. Vale. Luego hay algunos modificadores, como que la caballería en llano no tiene ese -1. Con lo cual esta caballería tiraría 3 a 2. Vale. Primero dispararía el defensor y tiraría 3 dados a 2 y 3 dados a 1. Genera una serie de bajas, o no, que se deducen. Se quitan las bajas y luego responde el atacante. Y luego responde. ¿Vale? Y sería una sola ronda. Y sería solo una sola ronda. Después se vería quién tiene más bloques, y quien tiene más bloques es el que permanece en la zona. La victoria en realidad del combate la determina el que tiene más bloques. Más bloques, no el que hace más bajas. Vale, y eso es importante. Vale, pues eso sería una escaramuza. Y en el caso de una batalla, entonces sí es más complejo, porque hay el tablero de batalla. Exacto. Entonces, ¿cómo se define una batalla? Una batalla vamos a poner el tablero de batalla. Ya está grabado. Vale. Esto es un resultado que podría ser muy típico de un combate dentro de la zona carlista en la montaña. ¿Vale? Como veis hay muchísimos cristinos y así a priori hay muy pocos carlistas. Hay cuatro fichas de carlistas y veo 6 de cristinos más los burros, ¿no? Más la estación más la artillería. La artillería. ¿Vale? Entonces, como estamos en la montaña, ¿vale? Solamente se va a utilizar la zona marroncita. Si estuviéramos en el llano, habría más espacio y podría haber más tropas implicadas en primera línea. Vale. Como es una montaña, no caben todas y estarían estas en la reserva. Vale. Entonces, el cristino, vamos a suponer que ha avanzado sobre este ejército carlista y el carlista ha aceptado la batalla. Bueno, acepta la batalla. El carlista dentro de... No le queda otro remedio y... El carlista dentro de la zona carlista puede intentar evadir. Pero vamos a suponer que falla la evasión porque tendría que sacar un dado mayor que el número de fichas que evaden, con lo cual sería un 5 o un 6 con éxito. No lo ha sacado. Ha fallado y por eso... Ha fallado y entonces hay un combate. Pues a pesar de que veáis que hay muchas más fichas cristinas y que además están todas perfectas, están todas llenas, y aquí hay alguna que le falta algún paso y tal, incluso vamos a poner que a esta le falta un paso, y que además tiene mucha más artillería y todo lo que tú quieras, vais a ver cómo este combate no es lo que parece. Entonces, vamos bueno, aquí es donde se colocarían las fichas de artillería. Como estamos en montaña, las fichas de artillería de montaña, cada punto es una artillería efectiva, por decirlo así, que son los cubos, y cada 2 puntos de artillería de campaña sería uno solo. Vale, por eso hay 3 porque estas cuenta como uno solo. Estas fichas de artillería funcionan, es muy sencillo, ¿vale? Funcionan de una manera muy sencilla. Puedes gastar un punto para dar un dado más al disparo de una de tus unidades, o gastar un punto para quitar un punto al contrario. Vale. Así de sencillo. Como es el cristino el que ha entrado en donde está el carlista dispara primero. Elige una de sus fichas, ¿vale? Vamos a suponer que va a disparar inicialmente con su élite. ¿Cómo son unas fichas? Porque yo aún, bueno, sí. Vamos a decir, sí. Las fichas tienen número de fuerza. Sí, lo he enseñado. Vale, lo enseño. Vale, pues entonces. ¿Cómo sería? O sea, que va a combatir solo una. De momento, o sea, lo que ocurre es que el carlista, que es el que defiende, elige una ficha y dispara. Luego le tocaría al cristino. Elegiría una ficha y dispara. Y así de forma secuencial hasta que todas las fichas han disparado. Vale, o sea, sería de una en una. De una en una, ¿vale? Vamos a empezar con la mejor tropa de los carlistas, que es esta. Tiraría 4 dados a 3. Porque a diferencia de las escaramuzas, aquí disparas con toda tu calidad. Con todo el valor, vale. Como tienes un punto de artillería, lo gastas y dispararías 4 y 1, 5 dados. Aquí hay 4, bueno, ahora tiro uno extra. No, tira uno azul. Pero tíralos ahí que se vean. Vamos a intentar sí que se vean aquí.
Vale, pues Pues estos, tenemos este resultado, que esto era un 6, luego. No, no era un 6, era un 3. Vale. Tenemos este resultado. Son 3 bajas y 2 fallos. Ahora, el Cristino tiene que asignar estas bajas a una de sus tropas. ¿Vale? Como la peor tropa que tiene es esta, vamos a asignarle todas las bajas a esta ficha. Vale, puedes asignarlas como te dé la gana. Sí, como te dé la gana. En este caso puedes asignarlas como te dé la gana. Vale. ¿Por qué asignamos o por qué intentamos asignar el mayor número de bajas a una sola ficha? Porque solamente las fichas que reciben daños tirarán moral. Así que si cogemos todos los impactos y se los asignamos a esta ficha, solamente esta ficha tirará moral. Vale. ¿Que va a quedar desmanganillada? Bueno, vale. Pero Vale. es que así me evito tirar moral con el resto. Bien. Y además es que esta tiene una calidad de 1 y estos tienen calidad de 2, con lo cual es mejor matar a los de peor calidad. Vale. Así que le metemos 3 bajas y tiramos moral. Tiramos 2 dados y tenemos que sacar igual o más que su moral. Que en ese caso es 7. 7. Pero tenemos un problema, y es que ha recibido 3 impactos, con lo cual tiene un +2 porque se suma a la tirada de dado 1 por cada paso a partir de 2 que tenga. Es decir, con 2 pasos sumaría 1, con 3 pasos sumaría 2. Vale. Y además, como este es el último paso que le queda, las tropas con un solo paso tiran otro más. O sea, suman otro más de moral. Con lo cual tires con +3. Vale, como es bastante fácil. Es bastante fácil, son 4 y una 5, 5 y 3, 8, ha fallado la moral. Y se va aquí, a desmoralizadas. Vale. Ahora hacemos lo mismo, pero con el isabelino. Y coge a su mejor ficha. Bueno, vamos a coger este mejor, venga. Este de moral 8. Por cierto, este va agastado. Vale, o sea que la primera línea son los que no han disparado y la segunda los que han disparado. Vamos a gastar su artillería. Para darle un cubo más, Para una un tirada cubo, más. por una tirada más. Y vamos a tirar 4 y 1, 5 dados a 2. Bueno, pues ni tan mal, han salido 2 bajas. Ahora es el carlista el que tiene que comerse 2 bajas. Vale. ¿Vale? En este caso, pues nos pasa un poco lo mismo. Joder, si le asignamos las bajas a las fichas buenas, porque podemos asignarlas a esta, ¿eh? Lo bueno de asignarse las bajas a esta ficha es que este ya ha disparado. Claro. Es un dolor. Es un dolor, porque Claro, estas porque son ficha las muy buena. élites. Pero bueno, vamos a suponer que queremos ganar la batalla. Entonces, asignamos 1 y 2 bajas y tiramos la moral. Este lo que pasa es que tiene moral de 10. 10 más 1 porque ha recibido 2 impactos. Es decir, 9. 9. Tiraría 7, lo pasa. Vale. ¿Vale? O sea, es difícil, es muy difícil que estos Bueno, pero fallen. a veces pasan esas cosas. Vamos con la siguiente. 3 tiradas de 3. Pues tiramos 3 dados a 3 y 2 bajas. ¿Vale? Este era un 1. Sí, tenemos un 5 y un 3. Ahora pasa lo mismo. Vamos a asignar las bajas al tío que ya está gastado. ¿Vale? Lógicamente. Porque si se le asignamos a este, no solamente le vamos a obligar a tirar moral, sino que además esos ya no disparan. Así que le hacemos 1 y 2 y tiramos moral. En este caso son 8, pero tengo un +1 porque le hemos hecho 2 bajas. A 7. A 7. Y lo pasa. Un 2, caramba. No, crítico. Vale, esto pasa gastado y ahora queda esta, que le vamos a asignar otro punto de artillería. Con lo cual tiramos otra vez 5 dados a 2. Pues una baja. Vale, solo hay un impacto. Un impacto. Venga, como solo es un impacto... Ay, es que es muy doloroso perder élites, ¿eh? O sea, muy, muy doloroso. Sí, claro. Muy doloroso. Venga, vamos a asignárselos a estos, aunque luego ese no disparará un paso. Pero bueno, venga. Esto pasa aquí. Y tendría que tirar moral ese. Y este tendría que tirar moral. Serían 9. Claro, Estas pues 9. si falla la moral, no atacaría. No ataca y se va aquí, sí, sí, sí. Caramba. Sí, o sea, son siempre decisiones muy duras. Porque tú le puedes asignar la baja a este. Pero claro, es que es tu Que élite. es una unidad demasiado buena. Es tu élite. Bueno, Tiras 2 dados, 8. Perfecto, lo has pasado. Y ahora ya le queda el último disparo a este, 2 dados a 2. Tiras 2 dados a 2. Mira, una bajita. Pues ala, una bajita.
Por cierto, que este, pues... Venga, vamos... Si se la asignamos a este, va a hacer una tirada de moral de 8 menos 1, porque es la... Pero bueno, venga, sí. Si al final es bueno concentrar las bajas, ¿vale? O sea, lo que es malo es tener muchas fichas de mediadas. Entonces va a tener que tirar moral con 7, porque es el último paso. Tira 5, la pasa. Vale. Queda por último el tema de las caballerías. Como veis, este punto de artillería se lo come con patatas, porque no tiene la ficha para asignar la artillería. Y como es el carlista el que juega primero, ni siquiera ha podido utilizar la contrabatería para neutralizarlo, porque primero lo usa el carlista. Bueno. Entonces ahora ya solo quedan las caballerías. ¿Cómo funcionan las caballerías? Las caballerías pueden hacer dos cosas. Ir frente a la otra caballería, que en este caso al cristino le puede interesar. Al carlista no, el carlista pasaría en este caso, porque no quiere perder, tiene muy poca caballería el carlista y normalmente la quiere conservar. El otro no, el otro iría por él, ¿vale? O la otra opción es cargar contra la infantería que está aquí. Entonces tú intentarías cargar contra la infantería. Cuando tú cargas contra la infantería, el otro te puede interceptar con su caballería. Y entonces habría un combate entre caballerías y chipón. Si tú te lanzas a por la infantería, ¿vale? Es importante ver si estás en un llano o no. Porque si estás en un llano y eres carlista, ¿vale? Tienes más posibilidades de salir mal parado. Tirarías tu moral. Y si la fallas, entonces te ataca la caballería. ¿Vale? Pero si pasas la moral, entonces la caballería sale rebotada y además te disparan con unos. Pero te disparan. Vale, pero es montaña. Sí, sí. Entonces, como es montaña, no pasa nada, en principio. Pero si esto fuera un llano, aquí las carlistas tienen modificadores negativos. Vale. Si además eres tu ficha que tiene un solo paso, también tiene otro modificador negativo. Entonces, como el isabelino lo que quiere es matar caballería carlista, va directa por él. Vale. Y es un combate simultáneo. En este caso es simultáneo. Tirarías 3 dados con el carlistas a doses y 3 dados con el cristino a doses y 2 dados con el carlista también a doses. Pues caramba. Pues un montón de bajas. Un montón de bajas, ¿eh? Aquí le haces una baja al liberal y te lo acabas de pimplar. Son 2 bajas. Son 2 hostias. Esto es muy malas noticias para el carlista. Vale. Tiraría la moral, eso sí, de que es moral a 8, y la pasa. Bueno, llegado a este caso, como veis, es un exterminio. O sea, las batallas son peligrosísimas. Llegados a este caso, sería gastada, el carlista no le quedaría otra que salir huyendo. ¿Por qué? Pues porque el cristino tiene aquí 2 unidades de reserva que irían a ocupar que podrían entrar en una segunda ronda. En una segunda ronda. Además, si hubiera bloques que están en el mapa principal intentando entrar, tirarían ahora para ver si llegan. Entonces, lo primero que hace el jugador carlista lo primero que hace el jugador cristino es decir si sigue combatiendo o se va. Sigue combatiendo. Ahora le toca al carlista. El carlista decide si se queda o se va. Si se quedara, si los dos se quedan, entonces ahora es cuando se ve si llegan nuevas unidades. Y entrarían esas también. Y entrarían. Estas entran seguro aquí. O sea, estos ya entrarían aquí a fresco. Entonces podrías cambiarlo por y entraría aquí. Y esto es lo que habría. O sea, muy malas noticias para el carlista porque por muchas bajas que haga, al final este goteo de bajas que le está costando un montón de tropas al cristino, ¿eh? Pero claro, yo llego a un punto que además sin caballería, pues no sé, las cosas ya no son tan divertidas. Vale. Bueno, pues está bien. O sea, yo creo que tampoco hace falta seguir mucho, pero en principio una batalla podría ser hasta 3 rondas, ¿no? Exactamente. La mala noticia en este caso para el carlista es que no tiene caballería para poder retirarse bien. Vale. Cabría la posibilidad, porque recuerdo que me pasó a mí en una partida, que todas tus unidades se hayan quedado desmoralizadas, con lo cual pierdes la batalla automáticamente. Efectivamente. Imaginemos que el cristino, que tenía esto así, todas las infanterías, las caballerías. Las infanterías. Ah, vale. Las infanterías. Tú imagínate que a esta estaba desmoralizada y esta ha tenido muy mala suerte y han fallado los dos la moral. Pues, aunque le haya machacado la caballería, esto es una victoria del carlista. Vale. En una victoria del carlista, está obligado a retirarse, le persigue
y además le dispara le dispara en la persecución con mucha más efectividad, ¿de acuerdo? Y además le dan un punto de victoria al carlista. Y eso es lo más importante. Bueno, lo más importante aparte de las bajas que le ha hecho. Sí. Pero le dan un punto de victoria. Vale. Y este punto de victoria es una cosa importantísima porque va a modificar tu estrategia de juego a lo largo de la partida. Nunca vas a entrar dentro de la zona carlista con ejércitos pequeños porque, o maltrechos, porque el carlista puede, bueno, el carlista, el cristino también, pero si tú entras en la zona carlista con ejércitos muy pequeños, el carlista tiene mucha movilidad, concentra rápidamente un ejército bueno, va a por ti, te mete en un combate y te quita un punto de victoria. Y te gana un punto de victoria. Por lo tanto, cuando el cristino entra dentro de la zona carlista, siempre lo hace en fuerza, con muchas tropas, con mucha gente, con mucha gente, vale, para evitar perder ese punto de victoria. Vale, pero respecto a la batalla, yo creo que más o menos ha podido... Eso es. Os podéis hacer una idea de cómo funciona. Son muy sangrientas. Y con esto y lo que hemos dicho antes, yo creo que más o menos podéis haceros una idea de cómo funciona el juego. Eso es. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona más o menos el juego. Un poco la idea que tengáis y yo creo que es un juego que consigue representar con bastante fidelidad lo que fue la primera guerra carlista. Es un juego además que entra en detalles sin ser en muchísimos detalles, sí entra en detalles y además tiene partes un poco especiales, sobre todo el asunto, el tema de la batalla y el tema del mapa este que tenemos aquí, el tablero de las expediciones, ¿no? Que no hemos hablado mucho de él, pero que, digamos, aquí se va a desarrollar una pequeña parte del juego, ¿no, Carlos? Sí, el tema de las expediciones es muy importante porque distrae muchísimas tropas del cristino y le obliga a gastar muchos puntos de acción para bajar la rebelión. Entonces, rápidamente, explicar un poco en qué consiste el juego en el mapa anexo de... Sí, no hemos querido mostrarlo en un intento de no hacer que este vídeo dure 8 horas. Pero bueno. Pero bueno, para que tengáis un resumen rápido, una pequeña idea. La guerra carlista, la primera guerra carlista no se combate solo en la zona del norte, sino que es en toda España. Y en toda España tenía un apoyo mayor o menor, pero en toda España había partidarios de Don Carlos. Para representar esto se utiliza este mapa. ¿De acuerdo? Uh-huh. En este mapa se puede ver cómo la zona de Cataluña y Valencia tienen más apoyo y el resto de España tiene un apoyo más bajo, digamos. Hay partes de la guerra carlista, como es la de la guerra en Levante, que no se podían representar. Había que hacer algo. Y la mejor manera que encontraron es hacer el tema de la sublevación. Cada turno se van a tirar 2 dados y va a asignar un punto de rebelión a alguna de las provincias. ¿De acuerdo? De manera totalmente aleatoria, aunque hay más posibilidades que salgan en Valencia, Murcia, que salen con 7, sí, que no en Galicia, que sale con 12. Entonces, esos puntos se van a ir acumulando de tal manera que la rebelión va a ir subiendo en cada una de estas provincias. Y si el cristino no hace nada, pues entonces al final la rebelión triunfará. Si en algún momento hay 3 provincias con un nivel de sublevación carlista de 2 o 3, le van a dar un punto de victoria al carlista. O sea, claro, que eso es muy importante. Sumando puntos de victoria, como hemos visto también en la batalla, y luego también en el tablero se pueden sumar puntos de victoria. Claro. No lo hemos visto en mucho detalle, pero en el tablero se pueden sumar puntos, ¿no, Carlos? Efectivamente. Perdón, espera, vamos, tengo que decirlo ahora porque me he equivocado. No, repite. Hay una forma de ganar puntos de victoria en el tablero por parte del carlista. Si en algún momento hay 3 o 4 regiones con 3 puntos de sublevación, le van a dar un punto de victoria al carlista. Y en este juego un punto de victoria es muchísimo. Y si hay 5 o más regiones, le dan 2 puntos de victoria, que es una barbaridad. Claro, eso obliga al jugador liberal a desviar tropas, intentar bajar esos niveles de sublevación. ¿Cómo baja la sublevación? Pues gasta un punto de acción y tira los dados por una provincia. Puede gastar varios puntos en varias provincias, pero o incluso en la misma.
Para tener éxito tienes que tener cuantas más bloques mejor, porque tienes que tirar un dado, sacar más de la rebelión que existe y sumas 1 por cada bloque a partir del segundo. Vale. Y si sacas un 6 con los modificadores, bajas 2 puntos de rebelión. Y si no, bajas 1 punto. Entonces, hay un montón de recursos. Claro, entonces, el resultado es que al final hay que estar pendiente de este tablero. No te queda otra opción. Y eso pues está bien porque consigue que sea una representación. Muchísimas tropas. Distrae muchísimas tropas. Y consigue que sea una representación interesante de cómo fue la guerra, o cómo la guerra al menos influyó en el resto de España. Claro, una cosa que hay que tener en cuenta es que esta rebelión o esta guerra era un intento de cambio de régimen en toda España. No era un intento de que las provincias del norte se querían independizar. No tiene nada que ver con una secesión. Querían cambiar todo el régimen en España. Es decir, querían volver al absolutismo. Exactamente. La segunda parte que influye en este tablero es el de las expediciones. Ya os hemos explicado que el carlista saca expediciones salen del tablero principal y entran aquí, ¿vale? Entonces, esas expediciones carlistas van pululando por estas provincias y allá donde estén pueden subir la rebelión. Como siempre, si el cristino no hace nada para evitarlo, subirán la rebelión. Y entonces esas expediciones camparán a sus anchas y subiendo la rebelión en todas las provincias por las que pase. Eso sí, no le sale gratis. El carlista tiene que gastar un punto de acción para mover esas expediciones y además no come de forma gratuita como hace en el norte. Al final su suministro se agota y tiene que comprar suministro o volver al norte. Bueno, al final el resumen es que es un campo de batalla más extenso de lo que parece originalmente, lo que vemos en el tablero principal, y hay que tenerlo en cuenta. También dependerá en cada partida de el empeño que pongan los jugadores en este tablero o no. Pero bueno, consigue representar, que es la idea, simular con una cierta fidelidad cómo fue la primera guerra carlista y cómo afectó a toda España. Yo creo que esto en general el juego lo consigue bien. No sé cuál es tu opinión. Si ¿tú conocías algo de las guerras carlistas antes? Mira, no tenía ni idea de las guerras carlistas. Yo imagino, puedo hacer una apuesta casi te diría que ganadora, que casi nadie conoce las guerras carlistas. En concreto, esta primera guerra carlista. El desarrollo se aprenden unas pocas cosas en el instituto. Luego, a los que les interesa la historia militar, pasa totalmente por encima. Que hubo 3 guerras carlistas y que la primera acabó con el abrazo de Vergara, es prácticamente lo que te enseñan en el instituto. Luego, los amantes de la historia militar pueden aprender alguna cosilla más, pues como que había un tal Zumalacárregui. Si vives en Madrid vas a ver un montón de monumentos y de calles de los generales cristinos. Si vas al norte, probablemente en Bilbao, lo mismo, pero de los carlistas. Es una cosa que a mí siempre me llamó la atención, que el hecho de que haya calles y plazas y cosas de los generales de ambos bandos en diferentes ciudades españolas, y que eso no haya generado, ya sabemos lo que ha pasado con la última guerra civil, la más reciente, y bueno, pues no deja de ser una guerra civil que sigue un poco ahí en el imaginario colectivo y sobre todo en cada una de las zonas que fueron más afectadas. La zona del norte, que era más carlista, era pues carlista. Tiene los calles y plazas y conmemoraciones, digamos, carlistas, y la zona cristina, Madrid en especial, pues pero también otras, por ejemplo, Logroño, también, claro. Logroño, la plaza del centro de Logroño, el Espolón, donde tiene una estatua a Espartero, que es como Logroño caía dentro de la zona cristina, pues los generales que están ahí son los cristinos. Estoy seguro que en muchas más poblaciones que yo no conozco ahora mismo y que seguro que la gente no lo puede comentar. Bueno, yo creo que pero lo que quería decir es que es una guerra muy desconocida. Sí, pero muy desconocida. Yo no tenía ni idea de cómo era hasta que no vi este juego. Y creo que por eso la existencia de este juego es interesante, porque nos traslada a un periodo, a una guerra importante, en realidad tiene más importancia de lo que pensamos y desconocida, con lo cual, y encima
muy cercana, al menos a nosotros los españoles. Lo cual está bien. A mí me resulta un juego interesante, divertido. No es un juego sencillo de jugar en cuanto a... No en cuanto a reglas, que sí no es un juego muy complejo, suficientemente complejo, pero no es súper difícil. Otra cosa es qué hacer. Qué haces en cada momento, cómo ir, dónde vas llevando las tropas, cuántas tropas llevas, cuántas no llevas, dónde dejas cosas. Todo esto a mí me resulta un poco más difícil, pero por desconocimiento. Y esto requiere partidas. Y eso ya solo es para mí es una cosa buena del juego. Que requiera partidas significa que lo tienes que jugar más veces, que vas a amortizar el coste del juego, que ha salido no especialmente barato, pero claro, porque tiene además una cosa que le ha sorprendido a Carlos, que lo acaba de ver. Es la primera vez que lo veo, el resultado final. El aspecto físico del juego es excelente. Es impresionante. Tiene unos componentes flipantes. Son muy buenos, los bloques de madera, el tablero, y las reglas, tiene un montón. Calidad todo. Están muy bien explicadas. Este libro de juego, que incluye un ejemplo de juego, trae también una breve historia de la primera guerra carlista, trae consejos, trae un montón de cosas. Perdona que destaque una de las cosas que más me ha gustado es que la historia, o sea, la breve historia de la guerra carlista que te describe aquí, te incluye un mapa de cada año, pero el mapa es el del juego. Claro, el mapa del juego te explica cómo fueron las campañas y qué es lo que ocurrió en cada año. Lo cual me parece un acierto, me parece una cosa que luego puedes reflejar. Extra, y luego puedes reflejar cuando a la hora de hacer tus propias estrategias. Te puede servir de guía para lo que hacer o no hacer. Claro. O sea, me parecen unos materiales espectaculares y las ilustraciones, por cierto, hay que decirlo. Bueno, claro, es que son de Ferrer Dalmau, que se las ha cedido. De Ferrer Dalmau, que ha tenido la enorme gentileza y generosidad de cederlas sin pedir nada a cambio. Y son una preciosidad. Lo cual es más que notorio, porque es un fantástico pintor. Ojalá pudiera tener yo un cuadro de Ferrer Dalmau. Me encantaría. Bueno, pues yo creo que es un juego, a mí me parece que es un juego que merece mucho la pena, pero que es un juego que tenéis que tener en cuenta que es exigente. Te va a requerir tiempo de estudio, tiempo de juego, tiempo de aprender ya no solo las reglas, sino cómo se juega. Sí, yo diría que se puede definir como easy to learn, difficult to master. Sí, bueno, ¿vale? Fácil de aprender y difícil de jugar. Es una complejidad, vamos a decir, media. Yo creo que está al alcance de todo el mundo el aprender las reglas de este juego. Lo que pasa es que luego aprender a jugar esas profundidades es algo más difícil. A ver, yo diría que está al alcance de casi todos. Si no has jugado un Wargame, no es el juego que debes comprar. Hay otros juegos por delante. Pero una vez que ya tienes una cierta familiaridad, no te va a suponer mayor problema que otros juegos. Te va a suponer un problema porque es diferente y las tácticas y las cosas que se hacen en el tablero son distintas. Pero esto en realidad es lo que buscamos, al menos lo que yo busco muchas veces en los juegos. Que el juego me exija y al exigirme entre en el juego, busque historias, me he comprado varios libros para enterarme de las reglas carlistas y realmente eso es lo que yo quiero en los juegos, al menos a mí es lo que me llama la atención. Y otro de los puntos que sí que me gustaría resaltar es que el rigor histórico con el que juegas es altísimo, pero sin que te fuercen a hacer nada por recrear ese rigor histórico. Es decir, el juego no te fuerza nada. El juego de manera natural recrear la primera guerra carlista. Exactamente. Y tú de forma automática vas a aceptar el rol del carlista y el rol del liberal, o del cristino en este caso, de forma que te va a salir sola. No te obligan y sin embargo lo haces porque el juego, digamos que te lo exige si quieres ganar, claro. Sí, por cierto, una cosa que te iba a preguntar. Hemos estado diciendo cristino todo el rato, pero para mí son siempre los liberales o isabelinos. Es que porque el término correcto es cristino, ya que los liberales eran solo una parte del gobierno que formaba la regencia de María Cristina. Esto es el no tener nociones de historia bien. Bueno, es por eso digo que se sabe un poco de las guerras carlistas. No es una guerra entre absolutistas y liberales
digamos, eso es lo que nos enseñan en el instituto. Hay mucho más trasfondo. Y dentro de cada uno de los dos bandos hay muchas corrientes, y en concreto los liberales, hay unos verdaderos odios internos. O sea, Sí. la regente era una tipa despreciable, María Cristina de Borbón era una tipa despreciable que odiaba a los liberales. Los odiaba, y únicamente odiaba más a su pariente, a su cuñado. Siguiendo una larga tradición de gobernantes españoles lamentables. A don Carlos, únicamente le odiaba a él un poquito más. Pero hubo un momento, durante un breve espacio de tiempo, en el que una expedición carlista, la expedición real, que se le conoce, llegó a Madrid, a las puertas de Madrid, y Madrid estaba en bolas. O sea, que no tenía a nadie para defender. Y en ese momento la regente estuvo por pactar. Por pactar, y poco menos que, bueno, mira, si me dejas a mí también, pues te firmo lo que sea. Luego, pues el asedio salió mal por otras razones, porque don Carlos también, en fin, pues no era el lápiz más afilado del cajón. Fijaos la cantidad de historias que sí, realmente es lo que llamamos un agujero de conejo, un rabbit hole, que entras, empiezas a bucear y hay 1000 historias, como pasa en realidad en la historia en general, pero en la historia española también. Y bueno, si el juego sirve de acicate y de iniciación para investigar sobre las guerras carlistas, sobre la primera en este caso, yo creo que el juego cumple suficientemente. Y si además el juego es divertido, entretenido y te hace pasar un buen rato, cosa que también creo que hace, miel sobre hojuelas. Yo diría que es un juego muy elegante. Es un juego que, con unas reglas muy sencillas, de verdad, que es bastante asequible a todo el mundo, te refleja muy bien cómo fueron las guerras carlistas. O sea, el sabor que vas a obtener de poder enterarte de qué es lo que pasó, me parece que lo consigue perfectamente, y que es un juego que tiene muchísima tensión. Al haber muy pocos puntos de acción por bando, cada decisión cuenta, cada movimiento cuenta. Y la planificación que tienes que hacer a la hora de proyectar tus planes, en el caso del cristino un poco más, tienes que ser más planificador que el carlista, te hace casi siempre pensar con un turno de antelación. O sea, no te vale vivir con el día a día, sino que tienes que proyectarte un poquito en el siguiente turno, y por lo menos tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Vale, pues bueno, espero que con este vídeo se os eche una idea de cómo funciona el juego, de cómo es, y valoréis si os interesa o no interesa. Por cierto, que el juego se está vendiendo a toda velocidad. Si tenéis interés, os recomiendo que os deis prisa, porque realmente van quedando ya pocos ejemplares. Aunque me imagino que habrá, sí, se vende es muy posible bien, que en algún momento haya alguna reedición o alguna cosa. Por cierto, que el juego ha tenido sus dificultades para terminar saliendo, y al final yo creo que el parto ha sido largo, ha sido prolongado, pero ha sido bueno. Al menos eso me parece a mí. A mí me parece un producto de muchísima calidad, y para los jugones este va a ser un juegazo, de verdad. Muy bien, pues nada, pues con esto yo creo que os podéis hacer una idea. Espero que os haya resultado al menos interesante, algo entretenido el vídeo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Carlos, muchas gracias por venir aquí y enseñarnos esto, y ya nos vemos más. Hasta luego, chicos. Chao.